Gato de viernes, gato de usuarios, y hoy no hay titulares porque en realidad solo hay un titular, 50 años. Nosotros hoy vamos a ver cómo mirar el franquismo 50 años después. Vamos a tratar de arrojar un balance sin ira ni odio. Vamos a tratar de explicar cómo era realmente el régimen de Franco, con toda la dificultad que ello implica desde el punto de vista, digamos, académico, para un régimen muy proteico a lo largo de todos sus decenios de existencia. Vamos a contar con Pío Moa, que vendrá dentro de un rato, el paso de los años de hierro, los años 40, 50, a los años de oro, que son los años 60, 70 de la sociedad española, y sobre todo vamos a hacer mucho hincapié en dos cosas. Uno, en lo que pasó después, es decir, en la transición que hizo el régimen, que no se hizo contra el régimen, y sobre todo en eso que tanto preocupa hoy a los analistas de la prensa oficial, que es el súbito interés por el franquismo y la figura de Franco en una generación entera que no tiene ni la menor idea de lo que fue Franco y el franquismo. Y uno entra en redes sociales, en Instagram, en TikTok y tal, y todo está lleno de una visión sorprendentemente simpática del régimen de Franco. Todo eso son temas muy interesantes que destriparemos esta noche con nuestros contertulios de hoy. Don Jesús García Conde, ¿cómo estás? Pues bien, en unas fechas como estas que a mí me traen siempre los recuerdos de venir con mi padre a los funerales y con los autobuses de los combatientes y ciertos recuerdos que he tratado de transmitir en un artículo llamado 50 años de memoria y 89 años de ausencia en esa recopilación que ha hecho maravillosamente bien Muloni en la Iberia, donde todos nosotros escribimos. Y aparte le ha dejado sin dormir al pobre Antonio porque ha estado recogiendo los artículos de todos. Junto a eso traigo tres libros, uno de ellos tuyo, que tiene ya un tiempo, de Altera, el terror rojo en España, porque si Franco no es conocido por sus hazañas africanistas es porque antes hubo un terror rojo al que se tuvo que hacer frente de alguna manera y después en esos 40 años Franco desarrolló un pensamiento político de un libro que compré en Militaria. A título puramente indicativo y de estudio y de documentación académica, traemos este libro que todavía se puede encontrar por ahí, que evidentemente hay que leer para saber lo que Franco tenía en la cabeza, porque si no usted me contará. Es ese pensamiento político de Franco en 2 volúmenes, efectivamente. Que tenemos todos y que hay muchas casas de Madrid. Jesús, bienvenido, buenas noches. Acompañándonos en este primer tramo del programa, alguien que ha escrito recientemente y muy bien sobre Franco en términos de una evaluación objetiva, técnica, etcétera, que es José Ramón Ferrandis, autor de Franco sin adjetivos. José Ramón Ferrandis, ¿cómo estás? Pues encantado, como siempre, y muchísimas gracias por tus palabras. Yo también recuerdo aquello, pero claro, lo recuerdo mejor porque tenía 24 años, con lo cual había podido desarrollar, había estudiado, en fin, ya era una persona a punto de trabajar. Y recuerdo perfectamente las situaciones de todo tipo que se planteaban a lo largo y ancho de España durante el régimen. Y las recuerdo desde mucho tiempo atrás, básicamente porque no hacía más que leer. Así es que me alegra mucho que la gente cuente cosas, pero yo las contrasto con mi información y con mi experiencia. Y eso me permite escribir libros con una cierta frialdad y alejamiento para evitar problemas de involucración. Ese es el objetivo de este programa, frialdad y alejamiento. José Ramón, bienvenido, muchísimas gracias. Don Fernando Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues bien, muy bien, muy bien. Voy a anticiparme un poco y voy a hacer de Carlos Esteban. Como este programa de Franco, voy a empezar citando a Stalin. Me parece muy bien. Digo por esto de Carlos. Stalin, Joseph Stalin, que no era precisamente un hombre tolerante, abierto, liberal, demócrata, no sé, rescató por su significado histórico una parte sustancial del zarismo y reivindicó a algunos zares, Pedro el Grande, Iván el Terrible, no ya por las costumbres de Iván el Terrible, que estranguló a su propio hijo y a lo mejor también le inspiraba un poco, sino porque Iván el Terrible es el que él entiende que constituye el embrión de lo que luego será la monarquía, el zarismo ruso, y como tal un elemento modernizador, mete en vereda a los boyardos, a la nobleza levantisca, tal, bueno, y fue capaz de rescatar para la historia de Rusia una figura como esa. Esto han sido incapaces de hacerlo los gobernantes de este régimen. Verlo con la distancia suficiente como para
hacer una valoración que no sea puramente subjetiva, emotiva, sentimental y analizarlo a la luz de la historia. Cuando muere Franco el año 75, hace 50 años que ha muerto Antonio Maura. Son los mismos que han pasado de la muerte de Franco al día de hoy. Cuando a mí de pequeño me hablaban de Antonio Maura, a mí me sonaba la prehistoria. Yo me lo imaginaba pintando en Altamira o algo así. Antonio Maura. O sea, una cosa de locos. Bueno, somos incapaces de haber conseguido que lo que veíamos con esa distancia del año 75 con respecto a 1925, somos incapaces de verlo con la misma distancia. Y esto se debe a que estamos en un programa que pretende ser historia, pero que inevitablemente sabemos teñido de política e ideología, no por nuestra voluntad, que yo estaría encantado en cualquier caso, y lo estoy, de hablar de Franco desde una perspectiva histórica, sino porque hay quien se ha empeñado que forme parte del debate político. Y quien se ha empeñado no son los franquistas, ni los simpatizantes de Franco, ni nada parecido. Quien se ha empeñado en esto es el PSOE. Ese es quien ha metido a Franco en el centro del debate político. Decía Léon Blois aquello de: cuando quiero saber las últimas noticias de actualidad, leo el Apocalipsis. Pues nosotros, cuando queremos saber la última actualidad de España, abrimos una biografía de Franco. Fernando, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ya se te ha anticipado, Fernando, no sé lo que va a pasar esta noche. Sí, no, yo eso de esta figura, verla con frialdad, no sé cómo nos va a salir. No, por lo demás... es que es tan mediterráneo, Carlos Esteban, a pesar de su aspecto de Sussex. No, acentúo mucho una cosa que tú has repetido un montón estos últimos semanas y tal, de que el año francoveo les ha salido muy mal, les ha salido fatal. De hecho, no ha habido esos... Se suponía que iba a haber 100 eventos y nada por el estilo. Y a mí la parte de este programa que más me interesa es la visión que tienen las nuevas generaciones, sobre todo, digamos, la parte más activa y rebelde de las nuevas generaciones sobre el personaje y hasta qué punto lo convierten en una especie de bandera simbólica, sin más. Es muy interesante. Franco ha pasado del mito, en esta última generación, del mito al meme. Y es un fenómeno realmente sorprendente que a la izquierda la tiene preocupadísima, no había más que leer El País ayer, y que nosotros vamos a tratar de explicar con la frialdad y el alejamiento que predicaba José Ramón Ferrandis, con el que, si os parece, vamos a empezar ya, no sin pedirle antes, por favor, a Raquel que ponga de nuevo el scroll, es nuestro detente, el detente legal, es la cintita esa de la precaución, porque que sepa usted que el programa del otro día con el documental Lo que nos ocultaron ha sido censurado en varias plataformas. Es que el contexto en el que estamos es ese. Conste que además es un documental que contó con un asesor legal para evitar que eso pudiera pasar, pero da lo mismo, porque no estamos realmente ante una cuestión legal, estamos ante una cuestión política. Y por otra parte, el poder no funciona ya solo con los guardias, que también, como no se fía mucho de los guardias y de los jueces y de los fiscales, pues tienen a sus propios comisarios políticos en las redes, que son los que hacen comentarios inhabilitadores para que se caiga un contenido, como por ejemplo ese documental. O sea, la situación es esta. Nosotros desafiamos esa situación porque, insisto, sabemos que usted está ahí para apoyarnos. Y porque es de justicia hacerlo. Es de justicia hacerlo con el primer punto que yo quería plantear a los contertulios esta noche y que me parece que es un poco el contexto general, ¿no? O sea, 50 años después. 50 años después debería ser posible hacer un balance objetivo, incluso si usted quiere, técnico, de lo que aquel régimen significó, ¿eh? Cosas tan elementales como la cifra de analfabetismo en el año 39, la misma cifra en el 75, el grado de industrialización de la economía española en el 39, el mismo grado en el 75, el nivel medio de renta de los españoles en el 39 y el nivel medio de renta en el 75. Eso son magnitudes objetivas. Es decir, aquí no estamos hablando de sacar banderas y enseñar pecho y tal. O sea, no, son magnitudes objetivas que además cualquier historiador necesita conocer realmente. Sin embargo, está francamente complicado decirlo. ¿Tú te acuerdas de lo que dijo Chu Enlai cuando le preguntó a un periodista sobre qué opinaba de la Revolución Francesa? Y dijo, aún es pronto para saberlo. Aún es pronto para saberlo. Pues esto a lo mejor es un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, precisamente en este contexto de vamos a aportar cifras para un examen sereno y objetivo, es donde viene muy bien el libro de Ferrandis, ese Franco sin adjetivos, que por otra parte
no necesariamente, aunque el balance pueda parecer positivo en muchos aspectos, arroja una interpretación positiva. Estamos hartos de leer historiadores de izquierdas diciendo, sí, es verdad, pero... Bueno, claro, pero es una interpretación que cabe sin ninguna duda, ¿no? Ahora bien, los datos son los que son. Has enunciado algunos ámbitos donde esto es indiscutible, porque son datos respaldados por documentación que a su vez es emitida por organismos que están más allá de toda duda, no como ahora, y por historiadores de distinto orden. Es decir, e incluso lo que hago, por ejemplo, el crecimiento de los años de hierro, los años 40, los años 50. Bueno, pues tengo 5 opiniones de 5 economistas, las recojo todas ellas para que se vea cómo cada uno de ellos valora de manera distinta, con metodologías distintas, el crecimiento del Producto Interior Bruto, sin ir más lejos. Entonces, bueno, pues eso es una forma de plantear al lector, mire usted, esto es lo que se dice, pero no hubo una situación de dificultad espantosa en los años 50, ni muchísimo menos. Un crecimiento absolutamente notable. Hombre, pero es que en los 40 el hambre y tal, sí, el hambre nuestro y el hambre de todos los demás países de Europa. Bueno, pero es que las cartillas de racionamiento duraron hasta el 52, absolutamente cierto. Empezaron en el 37 con Largo Caballero y terminaron en el 52 con Francisco Franco. Y en Inglaterra fue un poco más tarde cuando acabaron. Eso es, si no y recuerdo en mal, ¿no? Finlandia Claro. en el 55 Es que y en los Estados Unidos este había es otro racionamiento. asunto que a mí, Carlos quería hablar y lo va a tener francamente complicado. Es que precisamente quería ir por ahí. Decir que decirle simplemente al espectador que muchas veces, muchas de las cosas que vemos en redes sociales, pues mira, el franquismo era esto, el bikini, no sé qué. Es decir, compáralo con lo que había en esa época y con lo que había antes. Es decir, aquí estaba y tal. No como la persona que ha puesto en Twitter, ha atribuido la ley de vagos y maleantes a Franco. No, eso es de Azaña. Es de Azaña, efectivamente. Es de Azaña. Sí, sí. Pero eso se ha hecho en un programa de televisión. Sí. No, pero el truco pero era permanente- amigo, si fue el amigo de Fernando, ¿no fue Javier Ruiz el que hizo eso? Entre otros, sí. Entre otros. Mi tío amigo. Es que el truco siempre es el mismo, y emplea el mismo truco. Cuando hablamos de la situación de la mujer, los homosexuales, todo este tipo de cosas y tal, es descontextualizar. Lo estás comparando con la Holanda de hoy. Claro. Solo pasaba en España. No, mire usted, Claro. es que en Francia sucedía lo mismo. Es que en Alemania O sea, sucedía en lo mismo. Francia, La pena de muerte en Francia fue en la Francia última la homosexualidad estuvo prohibida por ley hasta, si no recuerdo mal, en 1982. Creo recordar. Y en Gran Bretaña en muchos sitios en 1981, y en Alemania necesitaba la mujer el permiso marital, el permiso del padre hasta mediados de los 70 para trabajar. Esto es muy interesante. Y Eso era así. esto es muy interesante, es muy importante para entender las cifras y los datos concretos de la España de Franco. Y por lo mismo es muy importante también para entender que eso que estaba pasando en España estaba pasando prácticamente igual al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, en Francia, en Italia, en Alemania, etcétera, que Estados es el Unidos. formidable desarrollo de la Segunda Posguerra Mundial. Pero es que todo esto es cierto, lo que pasa es que hay que tener la posibilidad de verlo, la voluntad de hacerlo y la hombría de bien de aceptarlo. Porque claro, son pasos distintos. Entonces dices, vamos, yo quiero entender aquello. Bueno, pues tienes documentación suficiente para entender aquello a fondo. Me quiero meter específicamente en cuántas personas murieron de hambre en un periodo concreto en España. Bueno, en España, en Grecia, en Alemania, en Holanda y en Bélgica. Claro. Todo esto aparece aquí. Y claro, te llama la atención porque el cálculo de España, son muchas personas y es doloroso. Hay 3.000, se estima en 3.000 muertos de hambre entre el año 39 y el 47 en España. Bueno, pues en 2 años en Grecia 300.000. Pero es que en 3 años en Alemania muy por encima de los 3.000. Claro, la gente no recuerda, porque no lo sabe, lo que pasó en Alemania entre mayo del 45 y la llegada del Plan Marshall en el 48. Plan Marshall que no llegó a España, como creo que sabe prácticamente todo el mundo, cuando ya estaba preparado para que llegara. Porque los republicanos en el Congreso, concretamente un político republicano que se llamaba Alvin Okonski, había conseguido coordinar las actuaciones y entonces llegó el presidente Truman y dijo, a mí no me gusta el general Franco. Literal. I'm not fond of General Franco. Y entonces dijo, y no se manda. Así actuaban, es decir, con una ligereza absolutamente impropia del líder del país más importante
que había encabezado el enfrentamiento, junto con la Unión Soviética, el enfrentamiento y la victoria, no ya a Alemania, sino a Japón, al otro extremo del eje. Bueno, pues tomaban decisiones como esa, que nos sumía en el hambre, porque la situación era mala, porque había sido mala durante toda la guerra, había sido mala durante toda la guerra mundial, y estaba siendo mala porque, entre otras cosas, en un país esencialmente agrícola, la sequía era impactante, y tampoco había medios para incrementar la productividad, empezando por los regadíos. Es decir, todo esto se fue haciendo poco a poco, pero el poco a poco de repente agarró una velocidad de crucero que cuando ves los gráficos de los embalses dices, no es posible. Pues sí. ¿Por qué? Porque se aplicó la voluntad política y los medios técnicos y económicos a conseguir una España mejor para los españoles. Ey, los medios, hay que ir vosotros mejor. y podéis intervenir cuando queráis. Otra cosa es que os deje Carlos, pero por lo demás... Yo quería decir al respecto una cosa, y es que al hablar de este tema, y precisamente al hilo de lo que has comentado tú, José Javier, y Fernández también, y siento ser pesado con esto porque lo soy, pero es que me parece que son pocas las veces que se diga. Lo que demuestra es justamente lo contrario de lo que una estúpida frase que se repite últimamente pretende, y es que dato no mata relato. Sí, es que da igual lo que digas, porque se ha construido un relato de carácter moral que va más allá de la verdad histórica. Lo importante es asentar una verdad moral. Y la verdad científica o la verdad histórica quedan relegados, Fernández lo sabe también muy bien, porque se dedica con verdadera intensidad a la cuestión del cambio climático, y sabe que bueno, él está dando la batalla, hace lo que puede, pero sabe que ante la verdadera avalancha de organismos oficiales, porque hay muchos científicos que no y tal, como hay muchos historiadores que tampoco pasan por esto, pero ante esa avalancha el dato tiene relativamente poco que hacer. El problema es que se han adueñado de la academia, de los medios de comunicación, del poder político, y claro, en último término te dicen... a sacar el titulito, porque si dices aquí un... Esto que cuenta Fernando, aprovecho para subrayarlo antes de devolver la pelota a José Ramón, es muy importante tenerlo en cuenta, y la mayor parte de la gente no lo sabe. Pero en España, las facultades de historia de las universidades normalmente avalan una ley que limita la investigación histórica, como es la ley de memoria democrática. Claro. Es así, ¿eh? Es decir, estamos... tiene razón Pío Moa cuando llama esto lisenquismo, ¿no? Pues absolutamente. Es como con Lisenko. En fin, bueno, luego cuando venga Pío hablaremos de Lisenko. Ahora, volvamos a los datos. Pero a mí me parece interesante, sobre todo para la gente joven, que tanto se pregunta... como decía el título del País hoy, ¿cuándo damos lo de Franco? Que le decían los niños a los profes y los profesores progresistas decían, ¡oh, Dios, horror! Vamos a ver, cosas muy importantes. Por ejemplo, la recuperación industrial a partir de la entrada de capital extranjero. Antes de la entrada de capital extranjero es lógicamente muy débil porque no hay con qué. A partir de un cierto momento, sin embargo, las posibilidades se multiplican. Dos, segunda cuestión por la que quería ir. La cuestión de la famosa liberalización con el plan de estabilización del 57 y todas esas cosas que tanta gente ve como una rectificación. Yo debo decir que no lo veo como una rectificación. Veo que es un cambio de política, pero tan pragmática como la anterior, porque segunda fase. Quiero decir, sin reservas de oro propias, ¿qué coño liberalizas? Es que no, pero tiene mucho sentido, en fin. Bueno, y en tercer lugar, la cuestión social, que me parece que es particularmente importante, porque contra lo que piensa Pachi López, el Hospital de la Paz no lo inauguró Felipe González. O sea, en fin, está muy bien planteado. Presuntamente. La capitalización necesaria o previa a la inversión en industria pesada básicamente no se pudo hacer con capitales extranjeros, entre otras cosas, porque estaban todos ellos, fíjense, la victoria del ejército de Franco tuvo lugar el día 1 de abril y el día 1 de septiembre de ese mismo año se desencadena lo que luego se entendió como Segunda Guerra Mundial, es decir, 5 meses. Y todos los capitales estaban invertidos en rearmarse, eso estaba claro. Pero es que además no iba a haber capital ninguno, como no fuera alemán o italiano básicamente, que viniera a España para echar un cable. Entonces no vinieron. El capital llegó durante la guerra, pero no llegó después de la guerra. Francia, hay que decir que devolvió parte de su oro, ¿no? Sí, lo hizo. Estaba en Mont-de-Marsan. Mis datos eran que era el 10%, ahora le digo que es el 29%. Bien, en cualquier caso, la parte del León estaba en Odessa y después en Moscú, claro está. Es decir, no había fundamento financiero suficiente. ¿Qué hizo en el año 40 el régimen? El año 40, el año siguiente a una victoria con una España rota. Emite bonos al 3% de tipo de interés, no recuerdo el plazo. Y obtiene 2.000 millones de pesetas, una enormidad. Perdón, en el año 39. Porque en el año 40 repite
Y esta vez por 2.500 millones. Ahí están los capitales. La gente todavía tenía una cierta capacidad ahorrada. Eso llega al Estado, que ha nacionalizado prácticamente todo, y el Estado en el año 41 constituye el INI, en línea con lo que habían hecho los italianos con el ENI, que viene a ser lo mismo. Y entonces a partir de ahí empieza el crecimiento de la industria básica. Es decir, acero, bueno, por supuesto el carbón ya había alcanzado, a lo largo de la guerra ya había alcanzado y superado el máximo anterior, que era en 1935, pues ya estaba alcanzado y superado, pero claro, los ferrocarriles destrozados, tanto el material rodante como las vías. Hay una frase que me llama la atención: de más de 1.000 locomotoras existentes, ninguna estaba en perfecto estado. Ninguna. Nada, cero. Se habían perdido 250.000 toneladas de registro bruto. Se habían perdido 200 poblaciones. Por supuesto, habían muerto 250.000 personas. Esa descapitalización humana, financiera e infraestructural tenía que ser revertida en condiciones absolutamente penosas, dificilísimas. Pues se hizo, claro, no se hizo de golpe y porrazo, pero con todo. ¿Cuánto fue el crecimiento medio de la década del 40 a 50 en función de los economistas que han estudiado a fondo? Pues el que menos indica, y tengo una chuleta, que el 1,1% anual acumulativo a lo largo de toda. Este es Prados de la Escosura. Y sin embargo, en Aredo dice que es un 3,8% anual. A ver, un poquito de explicación para quienes no estén tan versados. Prados de la Escosura es un clásico de la historia económica que todos hemos consultado, Naredo también, y además muy de izquierdas, todo se ha dicho. Bien, eso para uso de... Claro, lo que hay que tener en cuenta es que bueno, partimos de una base baja. Esto ocurrió mucho en Japón. Japón estaba destrozado. Pongo el ejemplo en el libro. Japón estaba destruido, bombardeado. No ya Hiroshima y Nagasaki. No, Tokio, Osaka, Nagoya, Kobe. Y los crecimientos son vertiginosos desde el momento en que ya puedes aplicar capital, porque los conocimientos estaban. De manera que uno crece muchísimo cuando está muy abajo y luego crece más despacio. Eso es un proceso normal. Bueno, pues crecimos hasta el 3,8% anual en la década de los 40. Pero es que la de los 50, antes de ese giro... Hago un pequeño paréntesis. Franco gobernaba con un sentido común, una capacidad de adaptación al entorno y un pragmatismo poco común. Ese tema es el que yo quería ver en el siguiente punto, el de cómo era realmente el régimen de Franco. Exacto. Efectivamente. Y se adaptó en su momento. Pero antes, en los años 50, el crecimiento menor, que también es de Prados de la Escosura, es del 4,4% anual acumulativo. ¿Quién lo pillara? Pero claro, si nos vamos al CAIDE, es el 7,16% anual acumulativo en la década de los 50. Dice, ¿cómo? Pero esto no es antes del plan de estabilización, ¿lo es? Sí. En el plan de estabilización superior. Jesús. Yo vengo aquí habitualmente con libros, lo habéis visto, y me gustaría solo gastar 30 segundos para recomendar tu libro. Yo lo he leído, está muy bien, se lee es muy ágil. Para la gente que lo lea en el metro está muy bien porque tiene capítulos muy cortos y tal. Yo creo que yo al menos lo hacía cuando lo cogía. Y al mismo tiempo... me gustaría, luego lo pondré en mi cuenta de Twitter, pero recomendar, como él no lo hace, el libro de la neutralidad de Franco en la Segunda Guerra Mundial, que lo leí y lo reseñé, tuyo en la Revolución Española, está muy bien, y Juicio a Franco de nuestro director, que también está muy bien, es cortito y aclara todo mucho. Bueno, y está muy bien, es que es así. Mira qué bien. Bueno, a ver, y dicha... Puedo decirte que en el metro ya no se puede leer, pero bueno, cierro paréntesis. Y menos eso. Lo he dicho, bueno, yo lo leía, lo abría, tal, en fin. Bueno, el metro de hoy, me refiero. ¿Cómo va el metro? Vale. Me refiero a ese. Es igual. Puede ser, pero yo hace tiempo que no lo cojo. Bueno, el caso es que todos los libros que mencioné están muy bien, junto a Eternamente Franco y otros, bueno, en fin, los que están aquí es esto. Vale, una pregunta. Es verdad, España no accedió al Plan Marshall. Y la primera pregunta es, de haber accedido... y los otros países de Europa sí, de haber accedido al Plan Marshall, ¿España se hubiera visto condicionada por la política de Estados Unidos como se vieron condicionadas el resto de países de Europa? Es decir, una de las cosas que más se aprecia de Franco, o que yo al menos aprecio, he dicho lo cual con todas las cautelas de la memoria histórica, todo esto que hemos dicho antes, es que es su soberanía, es decir, el que aquí tomamos las decisiones nosotros, cosa que contrastando con lo de ahora, que toman las decisiones en Bruselas, Luxemburgo y tal, es una cuestión bastante distinta. Entonces la pregunta es, de haber accedido España al Plan Marshall, ¿se hubiera visto España igual de condicionada que el resto de los países de Europa? Una respuesta muy rápida y muy clara, no. ¿Y por qué? Porque el ejército norteamericano nunca estuvo aquí. Una cosa es el dinero y otra los soldados.
A ti te pueden prestar, tú lo único que tienes... Bueno, te pueden donar, porque el plan Marshall fue casi en un 90% donación, siempre y cuando utilizaras los recursos para comprar bienes y servicios. Bueno, claro, o sea, era una donación con condiciones, ¿no? Claro, pero esas yo condiciones... Yo te doy $100 para que tú me compres a mí lo que necesitas. Y yo quisiera de esas varias. Sí. O sea, que a ver si... Pero bueno, precisión. Sí. Precisión. El grueso fue para Inglaterra y en segundo lugar Francia y Alemania muy poquito, ¿eh? Alemania muy poquito. Es que con Alemania, perdón esto es una anécdota, yo estuve en la República Democrática Alemana viviendo un tiempo y tenía facilidad para pasar por la frontera y entonces rápidamente por el Checkpoint Charlie iba a Berlín Occidental, pues estaba en Berlín Oriental, y notaba una animadversión, y para mí incomprensible, frente a los norteamericanos. Y yo decía, pero claro, no tenía información suficiente. Luego entendí por qué. Y es que los norteamericanos fueron extremadamente duros con los alemanes, todos. Y los alemanes no perdonan ni olvidan. Tampoco aprenden, todo hay que decirlo, pero bueno, esto es otra cosa. Bueno, y luego si queréis sigo. No, la respuesta es no. Pues que lo vamos a la publi, me parece a mí. Porque hay que hacer una pausa y me parece muy importante que se entienda, o sea, vamos a ver, y le repito, este programa, con toda la cobertura legal que enseguida vamos a volver a ver en pantalla, porque hoy hay que hacer las cosas así, está dirigido muy particularmente a toda esa gente que está llenando Instagram y TikTok de memes con el tema de Franco y que no saben lo que es. Así que vamos a explicarlo según sabemos y podemos, ¿no? Bueno, podemos, no. Perdón por el chiste. Vámonos a la publi. A la vuelta vamos a ver una cuestión muy concreta, que es cómo definir al régimen. ¿Era un régimen fascista? No era un régimen fascista. ¿Era un régimen totalitario? Pues ni de coña. No, pero lo interesante es saber que estas cuestiones, que ahora para algunos son escandalosas, en realidad forman parte de la polémica académica en torno al régimen de Franco desde hace decenios, ¿eh? Y quiero recordar que fue Juan José Lince el primero que planteó la dificultad de encontrar una etiqueta académica para un régimen que en realidad no era un régimen, era una persona, y en torno a ella el despliegue de procesos históricos. Es que es difícil de definir. Bueno, publi y a la vuelta lo vemos. De viernes, Gato de Úsares, en esta edición especial que veníamos ya anunciando, por cierto, a nuestras espaldas los Úsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, que con toda seguridad seguirá siendo nuestro padrino incluso después de este programa de hoy. Sobre la mesa el batallón ya inabarcable de la madrina Paz. Fuerte beso para ella, que además cuenta con incorporaciones específicas, gracias Eliseo, para el programa de hoy. No lo hemos sacado hasta hoy, precisamente en función de la Ley de Memoria Democrática, pero yo he puesto que era el atrecho temático, parece que lo pedía, ¿no? Bueno, ambas dos Lo pide. Es alguien parecido. Es alguien que se parece, sí, es alguien que se parece. Estamos tratando de hacer un balance. Dentro de ese balance hay una pregunta que me parece que es básica, sobre todo para la gente que ahora se acerca a un fenómeno que no conoce desde el punto de vista historiográfico, por dos razones. Una, porque toda la historia que le han contado está deformada deliberadamente. Dos, porque no se lo contaron en su momento. Esto es una cosa muy interesante que veíamos el lunes de esta semana con Marcos de Quinto, con Girauta, con Javier García Isaac, con Fernando Paz, y con Carlos Saura, hablando de su película. Ellos que son gente de 60 y muchos, 60 y más que yo. Dice, claro, a mí es que en mi casa no me hablaron de la guerra y de lo que pasó después, nunca. Y es verdad. Y es posible que en buena medida eso ha permitido que después sea tan fácil reconstruir una realidad paralela, porque la realidad objetiva, concreta, material, mucha gente la desconocía por completo. Bueno, dentro de eso está la evolución del régimen desde las evidentes formas filofascistas del principio, porque era la moda, ¿verdad?, hasta una especie de sucesivas alternativas que el propio Franco promueve, generalmente adaptándose a las circunstancias y otras por propia voluntad, entre las diferentes familias del régimen, porque no era un régimen monolítico, o sea, no había un partido de Estado. El Movimiento Nacional, de hecho, dejó de ser partido muy pronto para convertirse en una especie de pasarela para trabajar en la administración. Y allí había falangistas, efectivamente, de primera hora, que se multiplican después con las aportaciones de la CEDA, del PSOE, sí. Después de la guerra se convierte la falange en otra cosa mucho más grande. Allí había requetés, los carlistas se han quedado sin sucesor directo primeros, se quedan de nuevo sin sucesor después. Al final acaba siendo un movimiento que se ha quedado sin un rey que poner. Están los monárquicos alfonsinos, pero Alfonso se muere, el que está es Don Juan se pone a conspirar a calzón quitado con todo el mundo.
La expresión a calzón quitado, después de lo que hemos visto en los últimos años en España, ya no se puede utilizar porque la gente se la toma en lo literal, y no, solo es metáfora. Pero está acabando la guerra, o acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, y Juan de Borbón está conspirando con Gil Robles, exacto, y Indalecio Prieto, juntos. O sea, el ambiente está... Los monárquicos alfonsinos, ¿qué hacen? ¿Qué pintan? ¿Qué son? Nada. Al final acaba Juanito, o sea, Juan Carlos de Borbón, ¿verdad?, educándose aquí en una gran victoria política, por cierto, de Franco. Están también otros que no son ni de ningún lado ni del otro, que son tecnócratas, van a aparecer después, y además amparados por una gran figura del régimen como es Carrero Blanco. Yo creo que la figura más eminente de ese mundo es López Rodó, que hace muchísimas cosas. Todo eso se va sucediendo, y por el camino aparece gente del movimiento, en principio falangista, que se manifiesta como liberal, como Manuel Fraga, Arilza, primer alcalde falangista de Bilbao, que se convierte en el Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, el lobby norteamericano en Madrid. Todo eso progresivamente y al mismo tiempo. Claro, ¿a eso cómo le pones un nombre? A mí hay un adjetivo que evidentemente lo ha utilizado de una manera diferente a como la entiendo yo ahora, pero que me parece muy importante. Me refiero en el discurso de Arias Navarro, en el anuncio de Arias Navarro de la muerte de Franco, que lo primero que dice de él es un hombre excepcional. Excepcional es algo como positivo, es un hombre fantástico, sí, estupendo, bueno, excelente, pero quiere decir... Exacto, claro, pero tiene un sentido literal, sí, sí, que me parece importantísimo en la vida de Franco, y es excepcional de excepción. Es decir, no, a diferencia de otros dictadores con los que se ha asociado, no fue un hombre que lo buscara. No, no. Pero yo creo que eso determina... Exacto, pero yo creo que eso determina muchísimo. Es decir, tú ves al Duce, está ahí todo el rato montando cosas y tal, o Hitler, o tal, no sé qué. No, que evitó hasta el último momento vulnerar su juramento a la República, que no sé qué. Y eso se continuó un poco en lo que se le llama el régimen. Por eso se hace tan difícil encontrar una descripción, un nombre y una descripción ideológica, porque era, bueno, me ha tocado esto y yo lo voy a hacer como de la mejor manera que sepa, pero que era una excepción. Es que lo de Franco, lo más importante yo creo del régimen de Franco, es que era literalmente una excepción. Algo que sucedió... Carlos, y que no tiene nada que ver con esas figuras, porque, vamos a ver, las figuras, por ejemplo, de Hitler o de Mussolini, estamos hablando de héroes políticos. Franco no lo era, había sido un héroe militar. Ahí voy, claro, exactamente. Militar, pero no un héroe político, y nunca quiso serlo. No hubo un culto a la personalidad ni lejanamente parecido, más allá de poner retratos en las escuelas, ni lejanamente parecido al que se daba en Alemania e Italia, no hablemos nada de la Unión Soviética. Y luego este tipo de regímenes que podemos conceptualizar taxonómicamente como autoritarios, realmente fueron los regímenes que impidieron el triunfo del fascismo en sus países. Si uno contextualiza, vuelvo a lo de antes, precisamente lo que pasó en Europa en esa época, los dos países que podemos considerar genéricamente fascistas, no vamos a abrir ese melón ahora, supongo, Alemania e Italia, consiguieron triunfar en democracias liberales. Los países autoritarios, España, Portugal, Rumanía, Hungría, evitaron los autoritarismos de Dollfuss, evitaron el triunfo de los partidos fascistas. Fueron la vía más eficaz a través de un proceso de fascistización relativa y puramente externa, nada más. Esto hay que explicarlo muy bien, y yo entiendo que, perdón, Fernando, aquí hay que hacer el comodín del público en este caso de preguntas. A ver, explícale, además lo verás francamente bien porque es su oficio. A ese chaval de 17 años que está mirando esto, ¿cómo que totalitario y autoritario? ¿Es que no es lo mismo? No, un régimen, de hecho, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Un régimen totalitario... Una democracia puede ser totalitaria. Es fundamentalmente, ahí va, es fundamentalmente un sistema en el cual lo que se instaura es una religión política. Eso es lo que define un régimen totalitario. Otras cosas son mucho más aleatorias. De hecho, se cree que es una especie, el totalitarismo, que tampoco se cumpliría en absoluto en el caso de España, pero se cree que es una especie de inflación del aparato burocrático, administrativo y una presencia masiva del Estado en todas las esferas públicas. Eso no caracteriza el totalitarismo, eso lo hemos visto en algunos regímenes que son democráticos, por ejemplo, del norte de Europa. O sea, no es eso. Es la instauración de una religión política novedosa que sustituye a lo que tradicionalmente ha sido la interpretación cultural de una sociedad.
Entonces, ¿en el caso de España se da? No, porque evidentemente es un régimen de tipo católico. Primero. Segundo, el hecho de que estamos ante un Estado, el español, el Estado de Franco, el franquismo, un Estado fundamentalmente de desmovilización y despolitización, desideologización. Exactamente que es lo contrario del fascismo. Sí, y luego ya por no hablar de que una característica esencial de los estados totalitarios es la subordinación del Estado al partido. Aquí baste recordar lo que decía Franco del movimiento. Decía, es la CLA que me acompaña en mis giras por España. Decía, el movimiento no pintaba nada más allá de lo que tú has certeramente descrito. Es decir, era una pasarela para llegar a la administración. Eso era todo lo más a lo que llegó el movimiento. Hay una célebre definición del Consejo Nacional del Movimiento, que era el único órgano que se reunía para escuchar al aconsejado, ¿no? que era eso, que el movimiento era eso. ¿Eso le quita mérito? No, si el movimiento nacional hizo cosas, vamos a ver cómo lo decimos, para estar dentro de la ley, objetivamente relevantes desde el punto de vista de la reconstrucción social. Te ha quedado bien. Porque existía la idea del servicio y el sacrificio, que hay que reivindicarlo. O sea, el servicio y el sacrificio, que era una idea muy extendida, pero fundamentalmente de raigambre josé-antoniana, que se impuso en el discurso y más allá de las, en fin, de los problemas que siempre produce, que siempre procura la naturaleza humana, porque siempre ha habido gentuza, corruptos, etcétera, pero más allá de eso, es verdad que eran los criterios que se utilizaban. O sea, quiero decir que era una época mejor, en mi opinión, desde luego, sí, socialmente. No tiene necesariamente que ver con el régimen político. Quizá era que el Estado de la sociedad española hizo mejor al régimen político de lo que pueda ser hoy. Lo mismo ocurría, por cierto, ya así empezamos a echar agua al vino, en Francia o en Alemania o en Italia o en Inglaterra, pero sí, es que es verdad. Era un estadio civilizatorio, claro, efectivamente, claro. Que tiene que ver con la cultura europea. Cuando he enumerado las familias, me he dejado una que es decisiva. Me he dejado fuera porque en realidad no es exactamente una familia, que es los católicos. ¿Los católicos qué son? En realidad nunca fueron una familia desde el punto de vista político, pero sí que actuaron como grupo de presión a la hora de frenar muchos alardes falangistas. ¿Qué representaban? Pues representaban fundamentalmente a la Iglesia, que había sido perseguida, o si usted prefiere utilizar un término acorde con la ley de María Democrática, ha sido discutida durante el año 36-37, ¿verdad? Y que abrazó, lógicamente, la causa del bando franquista durante la Guerra Civil y después siguió leal al régimen siempre. Esto en cuanto... Bueno, siempre no, hasta después del Vaticano II, que de eso hablaremos después. Eso lo hizo como institución y con personas muy conspicuas, procedentes en buena parte, algunos de la CEDA, pero muy pocos, pero muy fundamentalmente del mundo de la Asociación Católica de Propagandistas primero y del Opus Dei después. Hay un personaje clave que es Martín Artajo, por ejemplo. Alberto Martín Artajo es uno de los ministros más longevos, pero Franco cambiaba cada militar, el jefe de la legión, o sea, cambiaba los ministros cada poquito, conocía al género humano, pero Martín Artajo es de los que estuvo años y años y años y años. Hay una celebérrima anécdota cuando, siendo ministro de Exteriores, creo, pillan a Agustín de Foxá, embajador en Cuba en aquel momento, con un lío descomunal, con una mucama, en fin, se entera todo el país, es el escándalo absoluto, y le manda una carta a Martín Artajo a Foxá en términos moralizantes, hipermoralizantes, riñéndole. Y Agustín de Foxá le contesta con otra carta humilde, va aceptando su culpa, prometiendo enmendarse, y en la dirección de la carta pone excelentísimo señor don Alberto Martín Artajo, Monasterio de Asuntos Exteriores. En fin, bueno, es que era un genio, ese hombre. Sí, habría que hacer el programa de Foxá. Sí. Habría que hacer solo lo de cuenta Curcia Malaparte en Caput, solo con eso se puede hacer un programa de Foxá. Método de la familia por lo siguiente. ¿En qué medida crees tú, José Ramón, que la presencia de ese elemento, que en realidad es una limitación del poder político continuo, aunque tenga su propio poder político, ¿cómo decir?, le permite a Franco jugar, porque al final lo único que tienen en común todos es que son católicos, ¿eh? Sí, es cierto. Es cierto. ¿Y eso quién lo representa? Pues lo representa esta gente que se encarga de la censura, de parte de la educación y de muchas otras cosas, por supuesto mucho más que la Falange o que cualquier otra instancia. Yo de este tema he hablado mucho con el padre Gabriel Calvo Zarraute, que tiene un libro magnífico que se llama 1936, Guerra Civil no, cruzada. ¿Y por qué lo dice? Sí, lo presentamos aquí. Pues lo dice porque efectivamente había un componente que era transversal al movimiento y era todos ellos de alguna manera tenían un referente íntimo en el catolicismo. Catolicismo que había sido perseguido de manera brutal
Desde el día 11 de mayo de 1931, tampoco tenemos que irnos al año 36, no, la quema de iglesias... Hago notar que esta fecha está fuera del ámbito de la ley de memoria democrática. Sí, eso es importante. Es decir, hubo quema de iglesias, quema de conventos, destrucción generalizada de bibliotecas y asesinatos. El 11 de mayo el señor Azaña se negó a lanzar las fuerzas de orden público a la calle porque decía que ninguna iglesia abre la misa de un la vida de un republicano. Bueno, pues vale. Pero a partir de ahí todo el mundo se dio cuenta, van a acabar con las personas que vertebran la existencia de la iglesia, es decir, los sacerdotes, y luego con los católicos. Lo que era un reconocimiento, José Ramón, de quiénes eran los incendiarios por parte de Azaña. Pero totalmente, Sí, totalmente. porque si no son los tuyos, pues Claro. vas y les das. Bien, pues ese fue el elemento que vinculó, que pespunteó las actuaciones del régimen. Franco, con enorme habilidad política, esa astucia de campesino gallego, que parece que le atribuyen tanto, Sí. que no ha sido nunca campesino, que siempre ha sido militar, desde los 14 años. Siempre ha sido gallego. Claro, pues ha sabido equilibrar, y en función de las circunstancias, cuando Alemania predomina, el ministro de Asuntos Exteriores es un señor que es abogado del Estado, que sabe alemán y que es capaz de resistir la presión de Hitler en la residencia de verano de Hitler, aunque fuera en noviembre, en Berchtesgaden, cuando le dice que tengo 186 divisiones ociosas y que yo quiero tomar Gibraltar. ¿Usted qué haría? Y el propio Serrano Suñer le dice, pues mire, yo me pondría al frente de los españoles que se opondrían a la entrada. Pero usted es un buen amigo, ¿me ha contestado con la verdad? Sí, le he contestado con la verdad. Porque las presiones que ejerció el Partido Nacional Socialista con Hitler a la cabeza fueron tremendas. Y cuando Franco se dio cuenta de que había pasado ese momento, y que por supuesto Serrano Suñer había contribuido, junto con él mismo en Hendaya, que todo el mundo conoce esa reunión, de repente dice, que están aquí los británicos y los americanos van a venir a... ¡Pim! Cambio el ministro de Exteriores y ahora tengo un anglófilo. Y no le tembló el pulso. Mientras se producía eso, y Serrano, que no era ministro todavía de Exteriores, que lo manda Franco en la condición de allegado suyo, porque en ese momento ministro, en septiembre del 40, es Beigbeder. Beigbeder se reunía con los embajadores británico y norteamericano y les prometía lo contrario. Les decía que España jamás entraría en la guerra y tal. Ese es el juego. Hay Muy gallego. Hay aquí una pieza fundamental que poca gente conoce, que es el informe Carrero, que es absolutamente básico para disuadir a Franco de cualquier velidad de entrar en la guerra. Yo quiero recordar que en 1939 todo el mundo pensaba que el ejército más poderoso de Europa era el francés, sin ninguna duda. Lo era. Y quedó arruinado con la operación con la invasión alemana. Y en 1942 todo el mundo pensaba que la guerra le iba a ganar a Alemania sin ninguna duda. Que las cosas son como son, ¿eh? Bueno, hay un informe anterior, bastante anterior, meses, creo que es de abril del 40, del Alto Estado Mayor, donde le dice a Franco que no hay ni que pensar. Es un informe que, para mi pasmo, apenas se ha utilizado. Pero yo sí en el libro lo encontré allí y digo, joder, ¿y esto por qué no se ha utilizado? Porque el Alto Estado Mayor le dice a Franco que hasta 1950 no hay ni que pensar en entrar en una guerra, que España no tiene la capacidad ni la posibilidad. es muy interesante porque es el mismo espíritu del informe que le dan, o de los datos que le dan a Eduardo Dato, valga la redundancia, que en la Primera Guerra Mundial. Claro. Contra las presiones de romanones y de la oligarquía que quería entrar en la guerra como fuera a lo de Inglaterra, ¿no? Bueno, el informe Carrero, ¿qué es? Él pide un informe y en aquel momento es capitán de navío, si no me equivoco, de la Armada, al que Franco no conoce, le hace un informe, está publicado en Internet, hay que verlo, de una objetividad y de una calidad técnica extraordinaria, explicando todas las razones, ni una sola ideológica, ¿eh? Todas las razones por las cuales España no puede arriesgarse una guerra con Inglaterra porque nos arrasarían y perderíamos las costas y perderíamos las Canarias, etcétera. Es ahí cuando Franco le echa el ojo a Carrero y dice, yo le quiero aquí. Exacto. Habían coincidido en Alucemas. Ciertamente. Pero no había pasado de ahí la cosa, ya se conocían personalmente. El informe Carrero lo que hizo a Franco fundamentalmente fue que se ratificara en su postura, porque es un mes posterior a Hendaya. O sea, Franco en Hendaya actúa ya el 23 de octubre tratando de despejar balones como sea. Franco cree en Hendaya, cuando acude a Hendaya, cree que le van a situar en una posición semejante a la de Fernando VII en Bayona. Además están muy cerca los dos sitios. Y con la misma excusa, Gibraltar. Y con la misma excusa. Y además de la misma manera, una ocupación alemana como la francesa, pasando por España y quedándose aquí y tal. De hecho, sabemos que tenía tal temor por muchas razones, entre otras,
Y él no va a negociar nada allí, sino a poner realmente excusas, porque deja a su mujer y a su hija rezando durante 2 días delante del Santísimo. Es decir, nadie hace eso para que Hitler, como pretenden algunos, te conceda Marruecos. O sea, no. Vamos a volver, si os parece, al asunto de cómo era el régimen. Es que me tenéis que perdonar, yo sé que la conversación, y también para usted probablemente, es mucho más interesante así que con lo que yo voy a decir, pero es que tenemos una función pedagógica importante. Y explicar cómo era realmente el régimen me parece que es necesario. Explicar, por ejemplo, la transformación institucional. Es decir, hay que recordar una cosa, esto que conocemos como Estado español, ¿verdad? En realidad nace en esa época. En la Segunda República el Estado es una máquina minúscula y gripada. De hecho, por eso no pueden llevar adelante ninguna de las grandes reformas que se proponen. O sea, por eso y porque según Azaña eran muy incompetentes, pero esto es otra cosa, ¿no? La dictadura de Primo de Rivera es un intento permanente por crear un Estado fuerte y no le deja la oligarquía. Es la oligarquía, o sea, no es la izquierda. El Estado de la Restauración, el previo, se basaba sobre el axioma de que el Estado era, si acaso, un árbitro, pero ni muchísimo menos un director, y era un Estado muy pequeño. En España venían promulgándose medidas de protección social desde los tiempos de Silvela, a finales del 19, y cuando se aplicaban quedaban reducidas a casi nada. ¿Por qué? Porque no había una máquina que lo hiciera. Y esa máquina empieza a nacer en los años 50, es así, igual fue algo atmosférico, no lo sé, deliberadamente para poder llevar a cabo una política que de otra forma no se podría llevar a cabo de reconstrucción, con la ventaja de que esta vez, claro, era una dictadura, enfrente no había nadie para oponerse. Y no iba a haber ninguna oligarquía a decir, no, porque mis intereses... claro. Bueno, el hecho es que a partir de ahí empieza a construirse, yo sé que la expresión puede sonar un poco extemporánea, pero es un embrión del estado del bienestar. Y para eso el Estado, la mera construcción de un Estado neutro, es un Estado de derecho, en fin, es básico y nace ahí. O sea, los funcionarios de carrera, o sea, la gente como Ferrandis, por ejemplo. Quiero decir, claro, o sea, gente que tiene que pasar una prueba objetiva de capacitación, etcétera, y hasta el día de hoy es verdad que el nivel medio de la administración española, la del Estado, los cargos altos, es muy estimable desde el punto de vista técnico. Yo tengo esa idea, pero fíjate, cuando hablamos, antes has preguntado, pero bueno, con el fragor de la charla se nos ha ido, has preguntado por los aspectos sociales del régimen, sí. Es decir, cómo se ocupó. Pues el cómo lo sabemos y lo podemos explicar, pero nos llevaría más tiempo. Pero el cuándo es algo que llama extraordinariamente la atención, porque en 1937 aparece la seguridad social para los más desfavorecidos. Estoy hablando de la guerra. Y en 1938 aparece la primera ley fundamental, que es el fuera del trabajo. Es decir, que lo que tenemos que hacer es coordinar las actuaciones para que todo esto funcione con un marco. Es evidente que hasta 1957, con la Ley de Procedimiento Administrativo, no se arbitran las medidas necesarias para que el Estado funcione como un reloj, pero que funcionaba es un hecho. La Seguridad Social, 1937, la reforma de la Seguridad Social, y esto ya es cosa de Girón de Velasco, en el año 43, no, Felipe González, no, 1943. Es decir, que la preocupación por los aspectos sociales se patentiza desde el principio. La ley que regula la compra del trigo en el año 37 a los cultivadores, por supuesto, a los de la zona nacional, claro está, porque los otros no era posible, es decir, había gestión, cada gobierno se ocupaba de la gestión de su zona, como es obvio. Pues en el 37 empieza. Es decir, que el Estado tiene conciencia. 1937, el plan de reforestación nacional. Pero fíjate que son legislaciones fundamentalmente técnicas, que a mí es lo que me interesa, ¿no? Es decir, la reforma agraria de la República, que era absolutamente imprescindible, en realidad no fracasa porque no hiciera falta, que claro que hacía falta, fracasa porque es una legislación puramente ideológica que pone el acento no en lo técnicamente cuantificable, que es la productividad del campo, sino en algo que es la propiedad. Pero claro, la propiedad no tiene nada que ver en Aragón ni en Jaén. No, y si no tienes los medios, tú ten la propiedad y ahora pon en explotación tu terreno. Pero si no sabes, ni tienes con qué. Esa neutralidad de la legislación, es decir, el atenerse fundamentalmente al objetivo técnico, me parece que es un rasgo de modernidad importante, que redefine, por así decir, el Estado, ¿no? Y hay un aspecto que me ha surgido cuando has hablado de la República y de cómo se intentaba llegar a decisiones que después, de manera autoritaria, sí se establecían
establecieron. El Plan Hidrológico Nacional salió 3 veces de los despachos de los ministros y fue al Parlamento, y 3 veces volvió porque fue imposible aplicarlo. Llega Franco y dice, Plan Hidrológico Nacional, adelante. Por cierto, la idea que tenía el régimen era de amplitud. Cuando te estaba hablando antes del plan de reforestación, era para 6 millones de hectáreas en 100 años. Y lo dice, en 100 años. Es decir, yo estoy aquí para quedarme y si no me quedo ya se verá, pero en cualquier caso la planificación es esta. Hace uso de los conocedores del tema, técnicos, y entonces establecen esto. Y el plan hidrológico es exactamente igual. España necesita agua y no la tenemos. Y con esos embalses vamos a conseguir agua y energía, que tampoco tenemos. Bueno, lo de Puertollano es algo muy llamativo que también lo comunico aquí. España se queda sin petróleo y sin derivados como consecuencia de que hay una guerra y además hay un control que impide la llegada. Bien. Pues no tenemos medios para mover, no ya con carbón podíamos mover los trenes, pero no podíamos hacer el recorrido pequeño con los camiones y con los poquísimos vehículos que había. Pues vamos a intentar, con las pizarras bituminosas que tenemos en Puertollano, vamos a ver si hacemos un proyecto, es decir, echarle imaginación y técnica. ¿Por qué? Porque la necesidad era acuciante. No se consiguió explotar esas pizarras porque no tenían rendimiento suficiente, pero se intentaba todo. Y lo que sí funcionó fue lo de los embalses. Es una cosa absolutamente prodigiosa. Más de 500. Es prodigioso. Se habían hecho 200 en el conjunto de la historia de España. Sí, desde los romanos. Y una objeción habitual de la crítica, digamos, dictadura, ¿no? izquierdista, para entendernos, es, dice, es que eso venía de tiempos de Primo de Rivera. Bueno, pero si el gran problema para un político no es a quién se le ha ocurrido la idea, claro, sino quién es capaz de hacerla. Claro. Y sobre esta cuestión yo creo que es muy interesante revisar ¿cómo decir? La eficiencia de la Segunda República como sistema, que sencillamente fue nula. El Largo Caballero aprueba el subsidio de desempleo en su bienio al frente de trabajo en el 32 sería, 31. Al final del periodo llegaba, si yo no me recuerdo mal la cifra, al 2,6% de la gente a la que podía llegar. Porque es que tú puedes tener una idea magnífica, pero si no tienes con qué llevarla a cabo, eso no es política, eso es poesía. Bueno, en fin, ibas a decir... No, yo quería preguntaros, es decir, esto lo he oído destacar por muchos historiadores como Fernando y tal, de la calidad excepcional y sobre todo la neutralidad de muchas de las figuras del régimen que iban efectivamente a lo técnico y tal. ¿Tenía Franco o el franquismo, el régimen, algún sistema especial como de captación, de ojeo, ¿no? como los de talentos? Bueno, los ministros, claro. Bueno, no dilo tú que llevo hablando mucho tiempo, pero vamos, los ministros españoles eran primeros de promoción de las diferentes especialidades asociadas al contenido del ministerio de turno. Exacto. Y entonces, claro, ¿qué significa ser el primero? Hombre, yo tengo compañeros que son primeros de promoción y que realmente tienen una gran cantidad de información, pero tampoco la plasman con facilidad. Pues son genios, pero son genios. Pero no, cuando hay alguien buenísimo, Gonzalo Fernández de la Mora, es que era un caso absolutamente excepcional de persona que podía pensar en muchos ámbitos al mismo tiempo y llevarlo a la práctica. Y claro, pues le nombran ministro inmediatamente. Y entonces, ¿Franco cómo los localizaba? ¿Cómo localizaba esos...? Pues hombre, la democracia orgánica tenía la peculiaridad de que en vez de respaldarse o sustentarse sobre la función de los partidos, lo hacía sobre determinadas instituciones que ya vertebraban la existencia de España. Acaba de soltar ahora mismo Fernández algo en la mesa que yo sé que a usted le ha hecho tallar. Sí. Democracia orgánica. Y hace acá lo que es. Porque es francamente complicado de definir. A mí me contó Fernández de la Mora que cuando, por indicación de López Rodó y él, escriben 2 leyes que, si no recuerdo mal, eran la de fundamentales de la Ley Orgánica del Estado y de políticas fundamentales del movimiento. La acaban. Franco tiene una guardada. Franco aprueba una de inmediato y la otra la tiene guardada 10 años en el cajón, que era justamente la que regulaba la democracia orgánica. Y eso es una cosa muy interesante porque la idea de la democracia orgánica, que no es una idea de Franco, que eso Fernández de la Mora mismo... ¿De quién es? Pues uno de los Fernández de la Mora mismo explicó el origen krausista, es decir, izquierdista del concepto, y luego es Madariaga, notorio liberal, en su libro Anarquía y Jerarquía, del año 31, me parece que es ese libro, el que lo explica. Y la idea hay que ponerla en el contexto de su tiempo, es decir, hablamos de un tiempo en el que las masas, es decir, las muchedumbres, es muy difícil atribuirles suficiente discernimiento para votar. Es así, no lo digo yo, lo dicen ellos. O sea, Ortega era un liberal, pero era un demócrata. Madariaga lo mismo. Entonces, ¿cuál es la forma de que toda esa gente
repito, un país con un 30 y pico % de analfabetismo, bueno, de que toda esa gente no caiga a pasto de un demagogo, pues que elija por aquellos ámbitos en los que realmente le va la vida, que es pues tu pueblo, es tu trabajo, ahí sí que todo el mundo sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Claro. Y entonces la idea de la democracia orgánica es que la gente vote no a través de partidos, sino a través de esas instituciones que forman parte del organismo social. Y esa es la idea de la democracia orgánica, que el régimen intenta recuperar, que también Falange en sus 27 puntos proponía, y que finalmente no sale adelante, salvo del último periodo, y en el caso del tercio familiar, si no me equivoco, y nada, y Fernando Suárez era procurador por el tercio familiar, pero que era muy complicado de implementar, porque para aquel momento ya el régimen, desde mi punto de vista, no las tenía todas consigo, porque habían pasado demasiadas cosas a la vez. El Vaticano II, el alejamiento de buena parte de la Iglesia, etc. El Vaticano II, porque la desmovilización del régimen, por el empeño en la despolitización y ideologización del régimen, llevó a un estado de abulia. El régimen al final era sostenido por una amplísima mayoría de españoles, eso es así, con distintos grados de entusiasmo. Algunos enfervorecidos y otros pues simplemente en la inercia, ¿no? de qué es lo que había. Y el régimen de Franco en gran parte tenía el sostén que tenía en cuanto al apoyo de la población, en cierto modo también por algo muy parecido a lo que había sucedido durante la Restauración, la primera parte de la Restauración fundamentalmente, y es que se venía de una época de una intensísima hiperpolitización, los últimos años de Isabel II... un puro disparate. Un puro disparate, claro. Últimos años de Isabel II, sexenio democrático, antirrevolucionario y tal, y entonces, claro, Cánovas lo tuvo entre comillas fácil. ¿Y qué es lo que vio? Pues que la gente lo que quería era que le dejaran en paz y que le dejaran hacer su vida. Y en gran parte eso es lo que fue el franquismo, que te dejaran en paz y te pudieras centrar en tu vida, en trabajar, en ganar dinero, sacar adelante a la familia. Además nos viene muy bien para terminar de acentuar la diferencia entre un régimen autoritario y un régimen totalitario. En el régimen de Franco las libertades públicas eran reducidísimas. Por el contrario, las libertades personales eran prácticamente ilimitadas. Condicionadas por los límites de la Iglesia, claro. Es decir, el catolicismo dominante establecía un marco dentro del cual la gente se comportaba. Bueno, y algunos se salían, o todos nos salíamos en algún momento, pero volvíamos, porque lo llevábamos grabado. Era la propia práctica social. Exacto, es la impronta. O sea, no se necesitaban tantas leyes precisamente por el sentido común, porque el propio funcionamiento de la sociedad limitaba determinadas expresiones, ¿no? Sencillamente, pero exactamente igual que en Francia o en Italia. Claro. ¿Usted se acuerda de la película de los chicos del coro? ¿Se acuerdan? No. Sí. Eso es la Francia de la Segunda Posguerra Mundial. Claro. Es la España del 45, 46, 47. Si es que la excepcionalidad española en realidad es un mito literario. Porque supongo que la abundancia de leyes es lo que hace el totalitarismo. No necesariamente. No necesariamente. Es la aplicación de las mismas. Liberal española, es donde está más la absolutamente todo reglamentado. Es más la decadencia, por lo menos creo que es Tito Livio el que dice... No sé, Tito Livio, que dice que un régimen sabemos que es decadente porque la proliferación excesiva de leyes. Sí, ¿no? A eso me refiero, que cuando está todo regulado. Solo quería hacer un comentario. La democracia orgánica no es una cuestión solo de derechas. De hecho, el propio Fernández de la Mora tiene un libro que se llama Teóricos izquierdistas de la democracia orgánica, donde dice, oiga, que esto no es solo cosa mía, que Al revés, porque se entendía que era una práctica, y realmente lo es, más directa de la democracia, por lo que acaba de explicar José Javier. Porque uno elegía por donde trabajaba. Y no había disciplina de partidos y todas esas cosas. Es que la propia concepción de los partidos políticos parte de una base, y es que nos tenemos que enfrentar entre nosotros. Y la democracia orgánica no tiene nada de eso, lógicamente. En fin, cosas que hay que saber para entender lo que fue aquel periodo. Y es muy importante esta cuestión de la desmovilización, efectivamente. Ahora, como estamos todo el día viendo que si en la Asamblea de Madrid llaman asesina a Ayuso y nos parece... O sea, en realidad la vida real no es así. Y a lo largo de la historia hay momentos en los que la gente, toda esta efervescencia política, pues ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y dentro de eso, pues ese balance de 50 años que objetivamente cambiaron, y es el último turno de palabra de Ferrandis, porque enseguida viene Pío Moa, y volvemos a su libro Franco sin adjetivos, que objetivamente cambiaron, insisto, objetivamente, la sociedad española en algo tan esencial como, por ejemplo, la clase media,
La propiedad, que va unida a esto de la clase media, la cobertura social, etcétera, ¿no? Así es. Y eso se elevó a la enésima potencia a partir de esa profundísima reforma de la política monetaria, fiscal y comercial que tuvo lugar como consecuencia del Plan de Estabilización de 1959. España ya había ingresado antes en algunos organismos dependientes o vinculados con Naciones Unidas, uno de los cuales era el Fondo Monetario Internacional, que es el que cuya función es suministrar a los estados con dificultades en sus cuentas públicas recursos suficientes para equilibrarlas. Y entonces nos sometieron, junto con economistas de primera fila, la posibilidad de hacer una reforma porque nos estábamos quedando sin recursos financieros. De hecho, había más compromisos adquiridos de adquisición en el exterior con divisas que no teníamos que de divisas que teníamos, que no las teníamos. Y entonces llegó un momento en que dijeron, esto no puede ser. Y entonces nos prestaron, condicionado, esta vez sí lo de condicionado, a que realizáramos reformas de muchísimo calado. Y las reformas se realizaron porque, entre otras cosas, Franco, que tenía una idea vaga, pero sólida, de lo que era la economía, preguntó a sus expertos, entre otros a Ullastres, y le dijo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? El dictador. Y Ullastres, que tenía una enorme facilidad para explicar las cosas y hacerlo muy bien, dice, mire usted, excelencia, esto es así, así y así. Haga lo que tenga que hacer. Esa es la frase que yo tengo como referencia. Ullastres y Navarro Rubio, que eran dos militantes católicos excombatientes de la Guerra Civil, los que liberalizan la economía del país. Por eso de las familias, lo digo, ¿no? Y se hacía además con un objetivo, que es justamente cuando desde la actual situación política se habla de un militante antifranquismo en el que supuestamente tiene que estar toda la población, porque es la doctrina oficial. Es más profundo de lo que parece, porque el objetivo del régimen era hacer, en frase de Arrese, un país no de proletarios, sino de propietarios. Y toda la política de vivienda, unos 5 millones de viviendas nada más, se hizo, además de las 500.000 que hubo, que trató regiones devastadas por la destrucción total o parcial, medio millón de viviendas en la Guerra Civil, se hizo buscando un país de propietarios. Y cuando uno entra en esta cuestión de la vivienda, por ejemplo, hoy tan de moda, y ver cuáles eran los planes del régimen y la crítica que se hace a los planes del régimen, es curioso porque yo hace una semana escasamente, buscando en un autor muy conocido de izquierdas, hablando de esto, dice, sí, la política estuvo muy bien y procuró mucha vivienda, pero convirtió a los que la adquirían en propietarios, como crítica. Sí, digo, ¿será posible? O sea, realmente, claro, cuando uno se va a las declaraciones de los líderes políticos de la izquierda actual hoy, por ejemplo, hemos oído hace poco a Irene Montero diciendo que no hay que hacer más viviendas, que ¿qué es eso de hacer viviendas? Literalmente lo ha dicho, que no hay que hacer más viviendas. Es decir, hay un planteamiento político que conduce a una finalidad ideológica. Y ese crear propietarios fue lo que permitió la construcción de la clase media en España, hoy desaparecida prácticamente. Que a su vez consolidó el equilibrio del sistema. Claro. Y todos recordaremos seguramente, y si no, pues lo traemos a colación, aquella visita que realizó Vernon Walters al final de la vida de Franco por indicación de Richard Nixon, con una pregunta en mente. Tan es así que se fue al Pardo directamente sin llamar primero al embajador norteamericano en Madrid, cosa absolutamente irregular, pero lo hizo. Y entonces va a ver a su excelencia. Vernon Walters fue esa persona que en la famosa foto de la visita de Eisenhower aparece en el centro con la gorra de plata. Que era un señor, un general, que además era políglota y era un tío simpaticísimo. Las memorias son imposibles de encontrar, por cierto. Sí. Imposibles, están como a 280 euros el ejemplar. Tiene una afición rarísima. La de le gustaban los metros. Todas las ciudades que iba a visitar. Bueno, en Moscú seguro que disfrutó, no sé si fue o no fue, pero allí el metro es fascinante, se lo digo por si tienen la oportunidad de ir. Pero a lo que voy, llega, ve a Franco, se sientan los dos y empieza a hablar Vernon Walters, dice, pero ¿cómo le pregunto yo a Franco lo que me ha preguntado a mí Nixon? Que es, oiga, cuando usted muera, ¿qué va a pasar en España? ¿Cómo le digo yo eso a Franco? Al que conocía y por el que tenía un gran respeto. Y empieza a hablar, no, pues cómo están las cosas en Estados Unidos, no sé cuánto. Dice, señor Walters, usted viene a preguntarme qué va a pasar con España cuando yo muera, ¿verdad? Y el otro casi se cae de la silla, porque era exactamente eso, pero él no se lo había dicho. Dice, pues mire, no va a pasar nada. ¿Y sabe por qué? Porque hay una gran clase media que va a dar estabilidad al sistema. Y era así. Contaba Vernon Walters diciendo, me va a contestar lo de las instituciones. Y tal. Y dice Franco, no, las instituciones no, la clase media que dejo como herencia y tal. Y fue realmente sí, porque así. los propietarios no se levantan ni se hacen revolución. Esos últimos años, ahí lo cuenta Jean Descola, que con la visita de Gaulle, recién dimitido, moriría muy poco después, a Franco, año 69, creo recordar, 69. Cuando sale de Gaulle de ver a Franco, el comentario que le hace a su ayudante
esto es de Gaulle, o sea, lo digo por lo de la Ley de Memoria Democrática y eso, qué gran hombre, pero qué viejo está. Y De Gaulle se murió enseguida y Franco todavía aguantó 6 5 años. años. Una cosa, Lo cuento en el libro, además, porque, claro, De Gaulle estaba bien, pero tuvo un aneurisma y se murió allí mismo. Y, claro, Franco pues, fue decayendo, como todos sabemos, y murió muchísimo más tarde. Pero estas cosas. José Ramón, ha sido un placer contar contigo para Encantado, este programa acogido una vehementemente al artículo 20 de la Constitución española y compatible con la Ley de Memoria Democrática. Gracias, Miguel, de verdad. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la publi, a la vuelta a Pío Moa. Miguel Platón, fuerte abrazo. Ha fallado una cuestión técnica y no ha podido entrar. Lo que yo sí quiero es recomendar su libro, el último, ¿Por qué Franco ganó la guerra?, que está, además es precioso, está lleno de fotografías, es muy interesante. De Miguel Platón hay que recordar el libro sobre la represión de la posguerra. La represión de la posguerra, que sencillamente es esencial, es decir, ha cambiado todas las cifras, porque ha dado las de verdad, porque las ha encontrado. Con lo cual, incluso las que yo doy en mi libro se quedan viejas con las que da Miguel Platón. Lo mejor, José Javier, del libro, bueno, lo mejor es todo, porque es un libro espectacular, como bien dices, pero lo mejor de todo es que ha puesto de relieve, por su investigación en el archivo de General Militar, el archivo de Ávila, ha puesto de relieve que todos los que han estado dando cifras hasta ahora, ni uno solo había consultado las fuentes. El archivo, efectivamente. Sí, Igual de oídas. así es. En fin. José Ramón, lo dicho, gracias mil, de verdad. Gracias. El dato. Nos vamos a la... El gato no mata al gato, ya. Y el gato. Nos vamos a la publicidad, venga. Y a la vuelta, a ver si viene Pío. Hasta ahora. El gato mata relato. Gato. La fecha que es... ¿Cómo entender el régimen de Franco? Les recuerdo que lo estamos haciendo acogiéndonos al artículo 20 de la Constitución española, a su letra y a su espíritu, y también a la vigente Ley de Memoria Democrática, de tal forma que hemos declarado expresamente nuestra intención de condenar cualquier ofensa a todas las víctimas del periodo 1936-1983, como quería Bildu en esa disposición adicional de esta ley. O sea que más obedientes no podemos ser. Hemos estado viendo desde el principio, tratar de hacer un balance de cómo era aquel régimen, hemos estado aportando elementos sobre la mesa para que se entienda hoy, particularmente esa gente más joven que llena internet de memes y de cosas de Franco y tal, para que sepan realmente lo que era. Y para nosotros es un auténtico privilegio poder contar esta noche aquí, en esta mesa, con alguien que en buena medida revolucionó, bien a pesar del sistema, de verdad, las ideas generales que había sobre lo que fue el periodo republicano, el periodo de Franco, etcétera, que es Pío Moa. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pío? Hola, Gracias noches. mil por venir lo primero. ¿Cómo? Gracias mil por venir lo primero. Encantado, nada. Bueno, Pío Moa ha historiado en varios libros aspectos muy concretos del régimen de Franco, y a mí hubo uno que tengo que decir que me impresionó particularmente, porque es verdad que es el más oscuro, digamos, ¿no?, que es Años de Hierro. Años de Hierro, que es el principio del régimen. Y claro, donde ya se va viendo cómo es posible el paso de los años de hierro del régimen a los años de oro del régimen, que es lo que ocurre a partir de los años 60. Cuéntanos un poco, desde tu punto de vista, la gran transformación en qué descansa. Bueno, hay que decir que los años de hierro se puede llamar los años heroicos, porque fueron los años en que España se libró de la Segunda Guerra Mundial. Fueron los años en que España derrotó al maquis, en que se derrotó a la ONU, porque la ONU decretó el aislamiento internacional de España, que era una medida criminal, porque lo que buscaba era crear una hambruna en España, a ver si así la gente derrocaba a Franco, ¿no? Todo esto, claro, en condiciones muy difíciles. Todo esto se logró. Se logró salir de una situación de hambre, o sea, la hambruna no llegó a ocurrir, se salió un poco de una situación en que había bastante hambre, que en gran parte era heredada del Frente Popular, porque el año de mayor hambre que hubo en España en el siglo XX fue el 38, en el bando del Frente Popular, precisamente. Del bando del Frente Popular se heredó también el extraperlo y las limitaciones en la comida, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando te dan racionamiento. El racionamiento se heredó del Frente Popular, ¿no? Y se terminó en el año 52, creo, más o menos, que fue cuando se terminó también en Inglaterra, porque otros muchos países tuvieron racionamiento también. Aquí lo ponen muchas veces como si fuera algo horrible, pero fue una manera de evitar que el hambre se extendiera demasiado. Y, es decir, son años heroicos,
porque España desafió a todos y consiguió salir adelante. O sea que no veo por qué se le pone una... se trata eso de una manera como si fuera una época horrible. Hombre, fue una época muy dura. Fue una época de estrechez y en que hubo también hambre para mucha gente, etcétera. De acuerdo. Lo hemos comparado antes con las mismas cifras en los otros países europeos. La verdad es que fueron años de hierro en todas partes. Sí, sí, en todas partes. Claro. Y mucho más. Aquí nos libramos de los bombardeos, de las deportaciones, de los crímenes que hubo por toda Europa. Solo por eso ya podíamos estar contentísimos, aunque pasáramos hambre, ¿eh? Pero es que en otros países hubo bombardeos, hambre y muchas cosas por el estilo. Así que, ahora, hay una cuestión que me interesa decir sobre Franco, y es que aparte de que venció al Frente Popular, al Maquis, etcétera, que presidió la época de mayor desarrollo económico de España antes o después, todo esto es cierto, ¿no? Pero siempre se olvida un aspecto, y es que tuvo que bregar con una derecha, que la derecha en España ha sido catastrófica. O sea, por ejemplo, fueron los políticos de derecha los que llevaron al régimen liberal de la Restauración al borde del abismo. Ciertamente. Incapaces de luchar contra el terrorismo anarquista, contra la demagogia del PSOE, contra la demagogia de los republicanos, contra los separatistas, ¿no? Eran completamente incapaces. Quien los salvó y salvó la monarquía, pues fue Primo de Rivera. ¿Y quién destruyó a Primo de Rivera? No fueron los anarquistas, no. Consiguió además algo increíble, y es que el PSOE se civilizara y colaborara, ¿eh? Que fue una época muy productiva, también se debe a ese cambio del PSOE, que fue casi milagroso, ¿no? ¿Quién destruyó el régimen de Primo de Rivera? Esa derecha intrigante, señoritil e inepta, intelectualmente inepta, porque no se explica, aquí en este libro, el PSOE en la historia de España, yo he tratado de explicar cómo el PSOE ha podido ser el partido más influyente gracias a la ineptitud intelectual de la derecha. Una ineptitud que ha llegado con Aznar en 2002 a sumarse al discurso del PSOE, al discurso histórico-político del PSOE, al condenar el franquismo, ¿no? Es condenar también el referéndum del 76, etcétera. Entonces, uno de los grandes... Bueno, vamos a seguir un poco con las hazañas de esta derecha. Quien trajo la República fue la derecha. Hay que recordar efectivamente que es un personaje como Aniceto Alcalá Zamora, compañero de Miguel Maura y de tantos otros. Sí. Fue quien organizó a todos aquellos para traer la República. Lo que pasa es que luego se la apropió la izquierda, por lo menos de una manera, en fin, propagandística, ¿no? ¿Quién hizo inútil la victoria de octubre del 34 sobre el PSOE y los separatistas catalanes, cuando se insurreccionaron contra la República? La derecha, Alcalá Zamora y su grupo, ¿no? Fueron los que, a los que habían vencido a los insurrectos, ¿no? Que eran Lerroux y Gil Robles, pues quien los liquida no es el PSOE y tal, es Alcalá Zamora y los suyos. ¿Quiénes son los que llevan al Frente Popular a la victoria, convocando unas elecciones en el momento más inoportuno, porque estaban cometiendo, o sea, esa derecha, irregularidades? Alcalá Zamora. Sí, vamos a hablar de Franco, Pío, porque el programa hoy es este. Decir, sí, pero lo que es importante es que Franco no solo venció a sus enemigos abiertos. La aparta en cuanto llega al poder. Y eso es muy interesante. Hemos contado antes en la formación del régimen. Y una cosa que llama la atención es que toda esa clase política la deja aparte enseguida. Esa clase política sigue operando en el franquismo. Esa clase política sigue además, bueno... el franquismo se componía de cuatro partidos o familias, o como se le quiera llamar. Cada una de ellas tenía un sector antifranquista. Había falangistas antifranquistas, carlistas antifranquistas, monárquicos antifranquistas, católicos antifranquistas, que eran los cuatro grupos principales. Los más peligrosos en aquel momento, en la primera parte, eran los monárquicos. Los monárquicos estaban, volviendo a
cómo Franco consiguió a toda esa derecha suicida al final, ¿no? Una derecha intrigante. Hay que explicar al público que eran los más peligrosos porque eran los que más fácil tenían optar al patrocinio inglés, por ejemplo, que se habría sido decisivo. Claro, su idea, al terminar la Segunda Guerra Mundial, era pues crear aquí una monarquía tutelada por Londres. Bueno, eso Franco lo impidió, y lo impidió sin hacer sangre, que esto es importante. A los grupos también, había grupos de falange que querían entrar en la Segunda Guerra Mundial, también los inutilizó, pero sin hacer sangre con ellos. Los carlistas tenían una importancia cada vez menor. Y luego los católicos fueron los que al final le dieron la gran... O sea, Franco salvó a la Iglesia del exterminio, y con el Vaticano II pues nos encontramos con que el enemigo más peligroso para el franquismo fue la Iglesia. Esto lo hemos contado al principio, explicando una deriva del régimen. Este es un elemento del que se hablaba muy poco, hace muy pocos años, y que sin embargo es absolutamente crucial, porque es verdad que el régimen, tanto por convicción personal de Franco como por conveniencia política, había depositado en la Iglesia algo así como un papel de paraguas general, ¿verdad? De tal forma que cuando la Iglesia, por así decir, abandona al régimen, el régimen se ha quedado sin columnas. Se queda, claro, es que, démonos cuenta, el régimen se proclamaba católico, no falangista ni carlista, no, católico. Y de repente Roma le dice, no, olvídense de eso, nosotros vamos a dialogar con los marxistas, porque fue una de las consignas clave del Vaticano II. ¿Por qué? Porque creían que el marxismo parecía estar ganando la Guerra Fría por entonces. Entonces decía, esto es el futuro, ¿no? Y el franquismo tiene los años contados, ¿no? Entonces, el problema no fue solo que la Iglesia, hablamos de la Iglesia, en la Iglesia había varias tendencias, ¿no? Pero la que se hizo dominante pues fue una tendencia que no fue un divorcio amistoso, que podría haber dicho. Bueno, ya no hay confesionalidad, ustedes a lo suyo, nosotros a lo nuestro, ustedes a la política. No, empezó a apoyar a los separatistas. Esto hay que contarlo y estamos tratando de enfocar el programa de tal forma que el chaval de 18 años que acaba de subir un meme de Franco a redes y que no sabe evidentemente lo fundamental, lo sepa. Y hay que contar, por ejemplo, que en esta cuestión concreta de la Iglesia tenemos desde muy temprano, al principio de forma inocua, el arraigo de las iglesias locales en Cataluña y del País Vasco, y muy pronto su transformación en protectoras de los movimientos separatistas, y que un momento fundamental es el caso Añoveros, que es básico porque significa la desautorización plena del Estado por parte de la Santa Sede. No, hablamos del año 74. No, apoyaron también, por supuesto, a los separatistas, a los comunistas de comisiones obreras, ciertamente, a la ETA, o sea, no era cualquier cosa. Lo que ocurre es que estos grupos eran tan débiles que verdaderamente no consiguieron representar un peligro muy, muy grave, ¿no? Se iba haciendo peligroso y tal. Entonces, vamos, ¿cuál es? Yo trato de distinguir entre lo que es el aparato franquista, que funcionó muy bien, pero que evidentemente después del Vaticano II estaba condenado a la larga, aunque pudo provocarse un derrumbe al estilo de Portugal, pero que no fue posible afortunadamente aquí. Pero el espíritu fundamental del franquismo, de Franco, era la continuidad histórica de España, porque en la República, que fue un caos, pues se fue formando el Frente Popular, que era un régimen distinto que destruyó la República, y este Frente Popular ya era una amenaza directa por dos lados. Era una alianza, sobre todo de partidos sovietizantes, el PSOE y el PC, con los separatistas. Es decir, amenazaban la continuidad histórica de España. Y el espíritu del franquismo fue ese. O sea, ya en el lecho de muerte le decía a Juan Carlos, Alteza, la unidad de España. Ese es el punto central digamos, del espíritu del franquismo. La unidad, la independencia de España, porque España fue independiente durante el franquismo, fue realmente independiente, cosa que actualmente no es en absoluto, y en definitiva la libertad personal. Me interesa decir esto, porque claro, se dice, es que no había libertad. Oiga, mire usted, no había libertad para los partidos que trajeron la guerra civil,
que quisieron meternos en la guerra mundial y que crearon las checas, hicieron una serie de cosas y que saquearon el patrimonio histórico artístico nacional de una manera bárbara, o lo destruyeron, que es lo que intentan hacer ahora de nuevo con el Valle de los Caídos. Estos partidos estaban prohibidos. Bueno, no es demasiado grave para la libertad. La gente tenía libertad. Claro, y la diferencia entre libertades públicas y libertades personales, que es muy importante. Claro, porque además hay un punto importante también, y es que un lema del liberalismo, que es bueno en mi opinión, es que el Estado debe ser pequeño, no debe ser un gran Estado. Después de la Segunda Guerra Mundial, ese principio se rompió. Los estados en los países democráticos se expandieron enormemente. Actualmente están entre el 40 y el 55% del PIB lo gasta el Estado. El franquismo no hizo eso. El franquismo mantuvo un Estado pequeño, y al ser un Estado pequeño no podía ser muy opresor. O sea, para que un Estado sea realmente opresor, como en los países comunistas, no digamos, pero en los países fascistas, pues tenía que ser un gran Estado. Tenía que estar en todas partes. Y eso es lo que nos está ocurriendo actualmente. Que tenemos un Estado que se mete hasta con nuestros sentimientos, que declara leyes de odio. Oiga, yo puedo odiar a quien quiera o amar a quien quiera. ¿Cómo va a decirme un miserable político corrupto lo que tengo que amar o que tengo que odiar? Y aunque fuera un político decente. Y aunque fuera un político decente, y amenazarme con la cárcel. Sí, señor. Que llevamos toda la noche tratando de eludir, todo se ha dicho. Pausa para la publi, que hay que hacer la pausa. A la vuelta un tema que empezaba a introducir Pío y que es enormemente importante. Esas palabras de Franco a Juan Carlos, Alteza porque en la época era príncipe aún, la unidad de España, Alteza la unidad de España. Es básico también para entender que la transición se hace precisamente porque el régimen de Franco era como era, si no, no hubiera podido hacerse. Y se hizo contra lo que pretendían los que luego han redactado la Ley de Memoria Democrática. Todo se ha dicho y, en fin, con perdón y sin ánimo de molestar a nadie. O sí. Publi, lo vemos. Viéndonos, por favor, censores, nota legal, esto es muy importante, ¿verdad? Tratando de hacer un balance de lo que fue el régimen de Franco, vista la inquietud que en diarios como El País ha despertado el eco del régimen de Franco entre los más jóvenes, un régimen que no conocieron para nada, ni les han enseñado, ni nada, pues nosotros estamos tratando de ofrecerles elementos lo más fríos posible para que sepan lo que hubo. Y una parte fundamental de ese régimen es lo que vino después. Es, primero, el hecho de no querer perpetuarse, cosa que es muy importante, es decir, que no pudiera haber un franquismo sin Franco. Dos, el hecho de que la evolución fuera esta. Y luego una gran pregunta, de si Franco tenía previsto una evolución hacia un régimen liberal democrático, no digo este régimen liberal democrático, digo un régimen liberal democrático tal y como se entendía en la Europa de los años 70, que no tiene nada que ver con lo de hoy en España. Bueno, o no, o era otra cosa, era la monarquía tradicional, que es la que hereda Juan Carlos. Y aquí es muy difícil saber, Pío, exactamente qué es lo que Franco tenía en la cabeza. Es difícil saberlo. Él estaba convencido de que la situación iba a cambiar en España profundamente. Eso él mismo lo dijo en alguna ocasión. Se lo comentó a Vernon Waters, que vino aquí al enviado de Nixon, ¿no? Pero no sabía exactamente cómo. Aquí el problema que había, sobre todo después del Vaticano II, que había desarbolado, los cuatro partidos estaban cada uno por su lado, cada uno de ellos estaba dividido en varios, etc., ¿no? El problema es, ¿va a venir algo parecido? ¿Se va a repetir el caso de la República o algo parecido? Ese era el gran problema. Ese era el gran problema. Porque cuando hay un cambio así brusco de un régimen a otro, pues no se sabe muy bien por dónde va a salir. Recordemos que en aquel momento lo que había como referencia era los grupos reunidos en aquello que la prensa del movimiento llamó el contubernio de Múnich, sí. Y que la verdad es que eran, en fin, no representaban muy poco nada. representativos. No. Pero en una y fuera de eso cambio, solo estaba el Partido Comunista, en realidad. El único. Es que el franquismo no tuvo oposición democrática. Esto es lo que hay que meter en la cabeza a todo el mundo. No tuvo oposición democrática. La oposición real era comunista y al final también terrorista. Pero demócratas no tenían nada. Esta gente... Observes además que son los comunistas los que articulan la Junta Democrática con otra serie de grupillos, no representativos, y fulanos que querían hacer carrera política y que
se articulan en torno al Partido Comunista. Y se que es el único que los puede demócratas. mover. Fernando Paz, el contubernio de Múnich. ¿Recordamos fundamentalmente de qué se trataba el Congreso por la Libertad de la Cultura? Sí, bueno, una reunión del año 62 de los que se oponían a Franco. Al amparo de Alemania. Claro, al amparo de Alemania, pero además en un momento en el que ya está cambiando la vieja oposición a Franco, absolutamente minoritaria y marginal, heredada de la guerra, por una nueva oposición que todavía no había terminado de eclosionar. Era muy fácil hacer la caricatura porque realmente los personajes que están allí se prestan a la caricatura y porque se hace una serie de enjuagues políticos que son absolutamente inasimilables desde ningún punto de vista. Aquello realmente no llegó a ninguna parte. Aquello no llegó a ninguna parte, de Y hecho... la CIA estaba detrás también. Sí, la CIA estuvo detrás no solamente del contubernio de Múnich, sino de la puesta en marcha ya desde hacía un lustro por lo menos, y fundamentalmente a través de la Fundación Ford, de una serie de fuerzas políticas en España de orden nacionalista que entonces se presentaban socapa de cuestiones culturales, ¿no? Sí. Y es lo que cuenta otras cosas Iván Vélez, nuestro hombre en la CIA, cómo se despliega todo eso y cómo la influencia norteamericana cala verdaderamente en muchos sectores, sobre todo, claro, de la derecha y del liberalismo español. Esa oposición de la que aparece en el contubernio de Múnich tiene personas, digamos, del PSOE histórico como Llopis, que en realidad pintan relativamente poco, tiene personalidades que vienen del mundo falangista desencantado, Sí. como Dionisio Berruejo, que es una personalidad, no es nada más que eso. Está Satrústegui, Sí, está sí, Madariaga, está... Bueno, era este libro, el PSOE en la historia de España, mencionó que la oposición real era la comunista. Ponlo de pie, Y anda, esto para era- que la gente, ponlo de pie para que la gente pueda hacer una foto a la Sí. pantalla si quiere, si no lo tiene en casa. Lo llamo la oposición zascandil, porque era una panda de zascandiles. Realmente no eran otra cosa. Y por desgracia, eso después de la transición se ha multiplicado, ¿no? ¿En qué medida aquí con el tema, influye esa gente en la transición o no? Porque en realidad esta gente del contubernio, algunos, vamos a poner el nombre que le dio, vamos a ver, el gobierno se enfadó muchísimo cuando vio que la prensa de Movimiento había recogido esa reunión, que en realidad era una reunión de gente marginal en un país lejano. Pero parece que aquí encontraron el contubernio de Múnich, hubo manifestaciones. De Múnich solo queremos la cerveza, decía una pancarta que recuerdo yo. En fin, pero fue una cosa de una importancia muy menor. Pero es verdad que esa gente sí que influyó después en muchos de los que a partir del 75-76 entran en la órbita de la corona. Sí, Claro, sí. claro. Y no olvidemos que el pacto de San Sebastián fue entre 4 pelagatos, ¿eh? No, eran gente sin influencia, pero en una situación de cambio, porque ellos creían que España estaba a punto de cambiar, porque el 62 fue un año en que hubo bastantes huelgas, entonces lo vieron en Inglaterra y por ahí, hombre, aquí hay que evitar que sean los comunistas los que lleven el gato al agua y sacar ya algo, ¿no? Y se les ocurrió lo del contubernio de Múnich. Pero claro, no, el régimen era mucho más fuerte de lo que ellos pensaban y tenía mucho más apoyo popular, indudablemente lo tuvo hasta el final, de lo que ellos imaginaban, ¿eh? Y por eso duró lo que duró, y porque Franco era un político excepcional. Ya digo, el hecho de tener bajo la rienda, de meter en vereda a toda la derecha, aquella derecha tan lamentable que en general... Bueno, hemos tenido, eran los oligarcas del medio Sí, sí. siglo anterior, claro, es que es eso importante. es un mérito, Ah. es un mérito político de primera, casi Sí, sí. como haber derrotado al Frente Popular, vamos. Pío, una cuestión. ¿Por qué? Esa es una pregunta que a mí la verdad es que me resulta lacerante. O sea, el régimen había creado figuras de un relieve político y personal pues, excepcional, sobre todo si lo comparamos con la altura media Hombre, del ya. político de hoy, de gente de todo tipo, es decir, uno piensa en Fraga, en Areilza, en Silva Muñoz, en López Bravo, en Fernández de la Mora, etcétera, pues un nivel importante. López Rodó, que te voy a contar. Esa gente a la hora de conducir la transición queda apartada por completo. Pero es que el propio régimen, después del asesinato de Carrero, los aparta también, los aparta. En fin, no les da el protagonismo. El protagonismo pasa a residir, por así decirlo, en el grupo familiar de Carlos Arias Navarro y compañía. Y eso es un fenómeno muy interesante. Después, sencillamente no veían continuidad. Bueno, allí estaba claro que de lo que se trataba era de organizar un cambio que no fuera catastrófico, lo cual fue posible porque la oposición era muy débil y el franquismo todavía tenía cierta fuerza, ¿no? Que no fuera catastrófico tipo republicano y que
fuera más o menos conducido, que era una cosa que también le interesaba mucho a los useños, a Kissinger y tal. Lo último que querían es que aquí hubiera follones como hubo en Portugal. Entonces, todo eso se juntó, pero la iniciativa vino de dentro. Lo que pasa es que fijémonos en las tres personas que organizan realmente la transición, que son Torcuato Fernández Miranda, que son Juan Carlos y que es Suárez. Sí. Bueno, esto vemos que, digamos que también el Vaticano II había privado al régimen de perspectiva, ¿no? Porque no hay que olvidar una cosa. El franquismo no fue una doctrina o una ideología. Había 4 grupos muy distintos entre sí. Y además, pero intentó hacerlo, creó el Instituto de Estudios Políticos con la idea de crear un franquismo, que no llamamos franquismo por la importancia de Franco, pero no porque fuera un conjunto ideológico bien claro, ¿no? Ese instituto hizo trabajos muy interesantes, pero dispersos. Como dice Serrano Suñer, no logró articular una doctrina franquista, vamos a decir. Ese Instituto de Estudios Políticos es el que preside Fraga durante una temporada larga, ¿no? En el que invita a Carles Smith a que venga aquí a dar una conferencia. Tierra y Mar, si no recuerdo mal, la da aquí Carles Smith, invitado por ese centro, que era un centro de un gran nivel. Al mismo tiempo estaba toda la gente de Arbor, ¿no, Fernando? Que era el grupo, digamos, más cercano al Opus Dei, etcétera, exacto. ¿no? Sí, exacto. Pensando en... Sí, lo que pasa es que lo que dice Pío, yo creo que tiene toda la razón, es que no es capaz de producir un corpus ideológico, digamos, que abrigue y que sostenga el régimen, y eso es rigurosamente cierto. Sí. Al final, en lo que se sustancia es un poco en el desarrollismo, y esto es muy importante, porque es buena parte de lo que hoy recuerdan los más jóvenes. Como tenemos que ir a hacer una pausa de la publicidad y luego seguimos aquí con Pío Moa, que es tan amable de quedarse con nosotros, vamos a hacer, si os parece, lo siguiente. Raquel, querida, ¿recuerdas aquella canción profundamente disruptiva, que está puesta en nuestro guión en último lugar, justo antes del adiós, y que en su día sacamos como ejemplo perfecto de lo que estaba siendo la recepción de la época de Franco, la era de Franco, que decía Fernández de la Mora en la gente más joven? ¿La tenemos? Pues la vamos a poner y con ella directamente nos vamos a la publi. ¿Por qué a la vuelta de lo que vamos a hablar es de eso? Es decir, ¿por qué hoy preocupa tanto al poder que de repente gente joven que no sabe nada de Franco ni del franquismo, de repente se sienta atraída por aquello? Y esto es un gran fenómeno sociológico de una importancia enorme. Recordamos ese tema musical, Pío Moa se va a quedar escandalizado. Mira, vamos. Para hacer una central nuclear en Tenerife. Esta no funciona con plutonio, se alimenta de las lágrimas de las locas del coño. Esta es la historia del imperio universal. Bienvenido al plus ultra de la España sideral. Mi general terminó la construcción de la catapulta que lanza moros al sol. Su uso extensivo aún es un tabú. Los panas prefieren la vitamina Q. Traje, gafas y en la mano un cigarrillo. Es el ingeniero que prefiere el caudillo. Están trabajando en el islero con tesón para reducir a la pérfida avión. Esta es la historia del imperio universal. Bienvenido al plus ultra de la España sideral. Con el desarrollismo. Con el desarrollismo. Con el desarrollismo. Con el desarrollismo. Quiero embalses, quiero puertos, quiero grandes monumentos. Todo es mejor si lo haces con cemento. Quiero naves, quiero silos, en verdad me da lo mismo. Todo es mejor con el desarrollismo.
lógico sería poder acercarse a ello pues con la frialdad que cualquier examen histórico necesita, ¿no? Bueno, dentro de este examen histórico hay una cuestión que quería preguntarle a Pío Moa, que sigue felizmente con nosotros, antes de entrar en la variante, la que le gusta a Carlos Esteban, que es la de la generación Z. Pero bueno, que concierne al PSOE, porque hemos estado aquí con los datos que aportaba Pío, reconstruyendo un poco el paisaje de la oposición antes de la muerte de Franco. Es muy importante saber que el PSOE que va al famoso contubernio de Múnich en realidad es una rama muy menor y aquello está desmantelado, no queda prácticamente nada. A principios de los 70 los sindicatos, en fin, el dinero norteamericano y el dinero alemán montan un PSOE nuevo, con una gente nueva. De hecho, los viejos van a tener que llamarse PSOE histórico, ya que ha venido un viejo ateneísta, que era José Prat, que reivindicaba la fórmula, ¿no? Ese PSOE que se crea es otra cosa, con lo cual da la impresión de que es un PSOE creado por los padrinos de lo que va a ser España después de la muerte de Franco, para que ayuden. Pero es que no ayudan, está cuando se plantea la reforma política, están contra. Sí, sí, sí. La reforma política. Y están con la ruptura. Y más radicales que el Partido Comunista. ¿Y por qué? Mucho más. Para mí eso siempre ha sido un enigma, ¿eh? Bueno, vamos a ver. El PSOE ha tenido dos épocas buenas en su historia. Una es su colaboración con Primo de Rivera, que fue fructífera y buena para España. Y otra, durante el franquismo, que no hizo prácticamente nada, ¿no? Entonces, al no hacer nada, permitió que las cosas funcionaran mucho mejor, porque el PSOE siempre ha sido lo contrario. ¿Por qué llega la transición con ese radicalismo? Nadie creía en ese radicalismo. Vale, entiendo. Lo hacían un poco para sacarle... Neutralizar al PC. Al PC, claro. Exactamente, ¿no? Yo puedo dar mi testimonio de chico de barrio, a Luche, año 73... El PC estaba en todas partes, en las octavillas, en los los papás de mis compañeros de clase. El PC sí existía. Existía. Pues no era una gran cosa, pero existía. González le pide a Suárez que no legalice el PC hasta después de las primeras elecciones. Ya, y es una de las razones por las que Suárez legaliza el PC el 9 de abril, 2 meses antes de las elecciones. O sea, que el objetivo era neutralizar la fuerza del Partido Comunista, que sí era real. Sí, hay una anécdota, Carrillo cuenta en sus memorias, dice... porque una fundación alemana, ¿cuál era? No me acuerdo. ¿Sería la Ebert? No, la socialista. No, era uno que era... La que financió. Prácticamente nazi, que... Fue Flick. Flick, pero a través de la Fundación Ebert. Sí, bien. El caso Entonces, Flick, famoso, cuando salió lo de Flick, el escándalo de Flick, que hubo aquí una farsa de juicio, ¿no? Sí. Pues Carrillo le preguntó, dice, pero vamos a ver, usted, ¿cómo era la cosa? ¿Ustedes tenían relación con... ¿O era hijo de von Brauchitsch? Es que el encargado de Flick es von Brauchitsch, que es el hijo del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra alemán. Dice, o sea que usted es hijo del que fue un jefe del Estado Mayor de Hitler. Y por otra parte... el propio Flick fue condenado por crímenes de guerra, como criminal de guerra en Nuremberg, me parece, algo así, ¿no? Dice, entonces, ¿qué interés podían tener ustedes en apoyar a un partido de izquierda como el PSOE? Y Brauchitsch me dijo, es muy simple, considerábamos que era la mejor manera de cortar el paso a los partidos comunistas. Y era verdad realmente. Sí, era verdad. Era verdad, es verdad. Era verdad. El Partido Comunista al final demostró que no era todo lo peligroso que... Bueno, el Partido Comunista enseguida aceptó la bandera con la que fue derrotado el Frente Popular. Después de la matanza de Atocha famosa, etcétera. Todo, la economía de mercado, mientras que el PSOE decía que no, nada de eso. Un día hemos de dedicar un programa también y que venga Pío, que hemos citado un libro fantástico, La transición de cristal. Para mí personalmente como lector fue iluminador ese libro. La transición de cristal, en libros libres fue, ¿no? Sí, quiero recordar, sí. De Pío Moa, porque va a aparecer un montón de datos que te permiten entender las cosas. O sea, tienes la transición, tienes la versión, ahora hay 3, la versión Victoria Prego, que es la Santa Transición. La canónica. La Santa Transición. Tienes luego la versión actual, ¿no? Que es muy difícil de definir, llamamos de versión Belarra, para entendernos. Y luego lo que pasó de verdad, que es lo que se cuenta Pío. Y hay muchísimos datos muy interesantes. Vale, lo de los jóvenes. Lo de los jóvenes nos tiene fascinados, Pío Moa, porque además muchos de ellos lo que han visto son cortes en WhatsApp o en el TikTok o en el Instagram o en el Discord o de todas estas cosas que usan, ¿verdad? De gente que está contando cosas que dijo Pío, por ejemplo, ¿no? No le citan. Ay, por cierto, paréntesis.
Gracias por la participación en el documental, lo que nos quisieron ocultar, que emitimos este lunes sobre la historia del PSOE, el documental de Carlos Saura y Marcos de Quinto, donde una de las personalidades que aparecieron allí era Pío. Cierro el paréntesis. Yo entiendo que estén preocupados. Titular del País hoy, por ejemplo, no es el más alarmante, pero me parece que está muy bien por lo sentimental. A ver cuándo damos lo de Franco, profe. ¿Por qué? Pues porque los chavales lo que quieren es que les cuenten lo que fue aquello. Y esto no lo cuenta el País. Claro, aquí el medio determina el mensaje. Esto sale en otro periódico. Imagínese usted, el Alcázar, si existiera, ¿verdad? Y dice, claro, es que no. O sea, ellos están muy alarmados. Porque hay una generación entera que lo que está viendo es que toda esa gente que tanto detesta, ¿verdad?, está todo el día con Franco, contra Franco. ¿Y ellos qué hacen? Pues ellos hacen cosas como estas que va a ver usted en pantalla. Último asalto, Franco avanza con guardia alta, el marroquí con la gorra intenta mantener la distancia. Se mide, lanza el jab, bloquea a Franco y responde al cuerpo. Uppercut de izquierda de Franco. Explosivo. Y al suelo el Sánchez intenta marcar la distancia con el jab. Conecta ligero, Franco agacha la cabeza, entra por dentro, lo arrastra contra la reja. Un derribo brutal del general. Está buscando el estrangulamiento, aprieta, Sánchez está en problemas, tapea. La IA es lo que tiene. En fin, Es que aquí ha ocurrido una cosa muy extraña, y es que cuando a uno le cuentan algo contra alguien, pues piensa, ¿quién es el que me está contando esto? Si te das cuenta de que esta gente son corruptos, son liberticidas, están atacándote, son mentirosos compulsivos, ¿no? Bueno, el caso del Sánchez es ya increíble, ¿no? Es artístico. Entonces, tiene que decir, bueno, si esta gente habla mal de Franco, Franco no puede ser tan malo. Sin embargo, durante años ha funcionado. Es decir, estos tíos, sobre todo, han, explotado muy bien lo de las muertes, los fusilamientos de Franco. Oiga, mire usted, afortunadamente ahora, después del libro de Platón, sabemos que fueron unos 15.000 y que además eran chequistas, eran asesinos, eran torturadores, o sea, que además, para más INRI, los habían abandonado sus jefes, porque sus jefes esto sí que es importante, con todo el dinero que pueden. En cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, precisamente, y por honrar la memoria de las víctimas del franquismo, hay que decir que algunos de ellos fueron expresamente abandonados por su gente, como Loreto Apellaniz, jefe de la Checa de la Modelo de Valencia, si no recuerdo mal, que sorprendentemente figura en la lista de víctimas, pero lo dejaron allí sus hombres. Bueno. Sí, pero es que a todos ellos los dejaron. O sea, cuando ven perdida la guerra, piensan en largarse con todo el dinero que pueden, que es lo que hacen. Y dejan a esta gente a la que habían inducido y comprometido en crímenes horribles, que claro, caen en manos del franquismo, los juzgan y tal. Unos 15.000 en total. No de los 40.000, 80.000, 100.000 o 200.000 que han estado diciendo a toda esta gente, ¿no? Pues eso les ha cundido mucho, porque no han tenido oposición ni el PP, ni la Iglesia, ni nadie ha dicho, oiga, han sido 4 francotiradores que han tratado de explicar las cosas, ¿no?, de aclarar las cosas, los hermanos Salazar-Larrazábal, etcétera, ¿no? Pero eso tiene un efecto muy grande. Y no sé si me voy a ir, porque tiene mucho que ver también con una experiencia histórica del PSOE después del 34, que se convirtieron en fiscales en vez de estar en el banquillo de los acusados, mediante una campaña gigantesca de acusaciones falsas, que estamos ahora falsas, pero que envenenaron al país de tal manera que en el 36, vamos, medio país lo veíamos ayer en El Gato, precisamente eso. Sí. Carlos Esteban, aquí quien mejor controla el mundo de las redes es sin ninguna duda Carlos Esteban. Y lo que está pasando sí, a mí me hace especialmente gracia que estos chavales que ponen estos memes y que han recuperado totalmente, es decir, absolutamente como un desafío, no son una generación que no haya vivido el franquismo, es que son hijos de una generación que tampoco vivió el franquismo. Es decir, que ya son, ya la distancia es considerable, ¿no? Es verdad. Pero claro, lo que se encuentra es una generación que realmente es, como se ha dicho muchísimas veces, la primera que va a vivir francamente peor que sus padres, ¿vale? Se encuentra con que no tiene posibilidad de acceder a una vivienda, que no tiene... Y lo compara con lo que tiene su abuelo, por ejemplo. Y dice, ¿qué es esto? O sea, ¿tú por qué tienes una casa? ¿Me entiendes? Es decir, que
eso influye muchísimo. Es decir, estos tíos, como ha dicho Esparza, no hacen más que mentirme. Si me ponen como enemigo en la diana, como súper malo, como el supervillano Franco, pues yo me voy con estos, porque estos son los que me están haciendo... Yo no le... A mí Franco no me ha hecho nada malo, dice el chaval. A mí el que me está impidiendo que tenga una vida como han tenido mis antepasados son estos de aquí. Son los que no sé, es decir, por ejemplo, lo que está trayendo a tanta cantidad de poblaciones halógenas, de culturas absolutamente alejadas, que hacen que yo no reconozca mi barrio, que yo empiece a ser una minoría en mi propio país, pues evidentemente no era Franco, son estos tipos. Entonces, si estos tipos odian a Franco, algo el tendrá enemigo de mi enemigo es mi amigo, eso es lo primero. Luego hay otra cuestión que es muy inmediata, con perdón de la expresión, también que funciona mucho en la gente joven, que es por tocar los cojones también. Claro. Es decir, así de claro, ¿Cómo hacemos llorar al profesor? Que puede ser en esto, y además al profesor en concreto, porque el aparato educativo en España está en manos de quienes está, de una gente de una orientación, el público por lo menos, que lloran en Twitter diciendo, entonces, ayer es que es la manera, me cantaron el cara es que al es la sol, manera de ser, ¿qué estamos haciendo? Es que es la manera de ser punk. Hoy es la manera de ser punk. O sea, es así de claro. Sí, entonces sí. lo que parte la pana es eso. Y luego hay otra cuestión que me parece que no es que no la perdamos de vista, y es que, vamos a ver, los valores, entre comillas, desde los que se atacaba al franquismo, son valores que hoy ya no son preeminentes, porque son propios de la sociedad de la opulencia. O sea, el franquismo, las libertades políticas, no sé qué. Pero cuando tú no tienes vivienda, cuando estás en la precariedad, cuando tienes un horizonte negro como la tinta del calamar, dices, mira, a mí no me cuentes rollos, porque mi padre o mi abuelo se compraron una casa porque tenía trabajo precario, un trabajo estable, fijo, tal, porque la precariedad no existía como existe ahora generalizada, porque si tenías una bronca con el empresario, con el patrono y tal, en magistratura del trabajo, el 85% de las veces los que llegaban a magistratura ganaba el trabajador, y así sucesivamente. Entonces, esos valores, como digo, esas cosas propias de la sociedad de la opulencia, hoy no se aplican en nuestra sociedad sencillamente, porque ya no estamos en la sociedad de la opulencia, porque tu horizonte es tener casa, coño, que se están compartiendo habitaciones, lo digo en todos los programas, pero que lo voy a seguir repitiendo. Claro, y la posibilidad de crear una familia, que es, digamos, eso crear la continuidad civilizacional. No una familia, ni un trabajo, ni una vivienda, ni un coche, ni nada. Y claro, lógicamente dicen, oye, es que sí se tenía entonces. Don Jesús, un minuto, cierra Pío Moa. Lo que ha dicho antes Carlos Esteban y ahora está haciendo Fernando, el resumen es la foto de Franco en el camión de la Riada de Valencia sacando barro, que yo vi, que lo hemos puesto todos en Twitter. Es decir, Franco hizo el desvío del Turia y estos se han afeitado para arriba. Pero es que muchos jóvenes van a ver este programa, porque la verdad es que a mí no me da tiempo a apuntar todo lo que decís, pero me lo pondré unas 7 o 8 veces para aprender un poco más. Pero, y por esa razón también hay que hacerse amigos del Club de Intereconomía, porque si no, este programa no va a poder decir esto que es la verdad y que va a dar elementos a los jóvenes para que hagan memes como es y para que sigan a Pío Moa en Twitter. Por ejemplo. Pío Moa, minuto final. Y nos vamos. Bueno, el tema que quedó un poco colgado es el de la transición. La transición era inevitable, y era inevitable que fuera a un régimen demoliberal más o menos. Pero lo que se trataba era de quién lo iba a llevar, si la oposición o el propio franquismo, los que salían del propio franquismo. Quien lo vio claro fue Torcuato, porque había algunos que creían que el franquismo podía continuar más o menos, esos quedaron desbancados y Torcuato, que era mucho más inteligente que Juan Carlos y que Suárez, por supuesto, pensó lo que hay que salvar es la legitimidad histórica del franquismo y la unidad de España. Esto lo llevó a referéndum, el referéndum de diciembre del 76, del que nadie quiere acordarse, La porque reforma es política, crucial, efectivamente. y ganó por la inmensa mayoría de la población quiso ir a la democracia desde el franquismo, no contra el franquismo como quería la oposición. La oposición quedó completamente desbancada. Luego vino lo que hicieron Suárez y Juan Carlos y tal, que ya... Eso es para hacer otro programa, efectivamente. Claro. Pío Moa, gracias mil por estar aquí, gracias también Jesús, Fernando, Carlos. Hoy han hablado menos que otros días, o sea, cosa que también hay que tener en cuenta. Nosotros hemos hecho un programa sabiendo que a partir de este momento pueden empezar a cancelarnos en todas partes. Ya lo sé. Lo hemos hecho, insisto, acogiéndonos al artículo 20 de la Constitución española, que protege nuestra libertad de expresión y señala límites que en ningún momento hemos transgredido, e incluso
siendo conocedores de la vigente ley de memoria democrática, que tampoco hemos transgredido en ningún momento. Yo solo quisiera traer una cosa para terminar. Mi abuelo paterno se pasó la guerra civil escondido en un zulo, en Valencia, en el campo, porque la Guardia de Asalto quería matarle porque era del grupo de acción católica, de oración nocturna, una cosa así. Mi abuelo materno, mientras tanto, era guardia de asalto en Valencia. Mi abuelo materno podía haber matado a mi abuelo paterno durante la guerra civil. Y yo no estoy aquí. Mi abuelo materno, cuando acabó la guerra, estuvo en un campo de concentración en Albatera, que había sido campo de concentración antes de los otros. La historia de un país es eso. La historia de un país es sobre todo que cuando acabó la guerra nadie volvió a acusar al otro de haber estado en el otro lado, porque si no un país se muere. Querría dejar simplemente esto de recordatorio para... Y una cosa, que la memoria no se puede legislar. Y la memoria no se puede legislar, efectivamente. Señores, gracias mil, que suene la generala y que sea lo que Dios quiera. Feliz fin de semana. Hasta Soto Real.